Cómice estadounidense, Mi perro mordió y mató a Abominación por miedo 101, 120. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Ciertamente. La aparición de Gul'dan no fue descubierta por Shield ni por el anciano, el hechicero supremo. Casi todos los habitantes de la Tierra que presenciaron esta guerra vieron esa figura aterradora de inmediato. Dentro de una base militar secreta en Nueva York. El general Ross también vio el enorme portal y el exuberante Gul'dan inmediatamente a través de imágenes satelitales. Y también descubrió otro problema. Es decir, Gul'dan parecía estar justo al lado de sus 50 supersoldados. La distancia es inferior a 500 metros. El general Ross tuvo de repente un mal presentimiento. Aunque la imagen en la pantalla frente a él no era muy nítida. Pero se dio cuenta de que no debía tomarse a la ligera aquel monstruo que había aparecido de repente. Al menos su apariencia era muy extraña. En términos generales, cuanto más extraña sea la apariencia de algo, más fuerte es. El general Ross frunció ligeramente el ceño y luego le dijo a su lugarteniente sin dudarlo. Transmite mi orden de mantener a las tropas lo más lejos posible de ese monstruo que acaba de aparecer, para evitar pérdidas innecesarias. El subcomisario recibió la orden e inmediatamente comenzó a contactar a los supersoldados. Estos 50 supersoldados son todos los supersoldados que actualmente están bajo el mando del general Ross. Cada supersoldado requiere una enorme inversión para ser fabricado con éxito. No quiere perder a ninguno de ellos. Como cerebro detrás de esta guerra, Loki, naturalmente, también vio a Gul'dan. Pero también sentía mucha curiosidad por saber qué era ese monstruo que había aparecido de repente. Pero no se lo tomó demasiado en serio. A sus ojos, ahora que el ejército Chitauri había llegado, la tierra ya le pertenecía. Ni siquiera un monstruo es útil contra el ejército Chitauri. En este momento. Una tienda de artículos generales. Después de que Jai descubriera que la criatura invocada por su ordenador era Gul'dan, inmediatamente corrió hacia la puerta. Miró a su alrededor. Inmediatamente después, vio al tipo que solo había visto en el juego. Jai lo sintió con mayor intensidad que los demás. ¿Por qué? Se estaban confabulando para matarlo, y ahora de repente está de pie justo frente a ellos. Jai incluso sintió un poco de culpa. ¿Y si aún recuerda que él y su grupo lo mataron? No es imposible. Si los personajes de los videojuegos ya aparecen en el mundo real, ¿qué es imposible? Jai retrocedió rápidamente 2 pasos y se escondió. Pero Jai acababa de alcanzar a ver el pequeño texto que aparecía sobre la cabeza de Gul'dan. Nombre. Gul'dan raza. Orco clase. Brujo habilidad principal. Energía vil habilidades principales. Portal oscuro, abre un portal que desciende a una ubicación marcada, drenaje de vida, absorbe la vida de los enemigos para recuperar su poder, guadaña vil, ciega la vida de los enemigos en una amplia zona, tormenta de destrucción, libera energía vil centrada en el lanzador, infligiendo daño generalizado a los enemigos, pozo de almas, invoca un pozo de almas que absorbe las almas de otros seres, resurrección de la muerte, otorga poder espiritual a los cadáveres, reviviéndolos como caballeros de la muerte controlados por Gul'dan. Potenciación vil, bendice a otros seres con energía vil. Quienes reciban esta bendición quedarán bajo el control de Gul'dan. Nivel de la criatura invocada. 5 duración. 1 hora. Al ver esa línea de letra pequeña, Jai pensó que había sido transportado a un mundo de videojuegos. Gul'dan en el juego tiene muchas habilidades. Pero Jai nunca esperó poder llevar tantas habilidades al mundo real. Asombroso. En este momento, Jai llamó apresuradamente a Wanda y Sharon, diciendo: vámonos a casa rápido, no es seguro afuera. Las palabras de Jai y su expresión ansiosa sorprendieron a las 2 mujeres. Evidentemente, ambos estaban enfrascados en una sangrienta batalla. ¿Pero por qué dijo Jai que no era seguro? ¿Podría ser por culpa de ese monstruo que apareció de repente? Las 2 mujeres también vieron al monstruo que emergió de la puerta oscura. En este momento, Jai ignoró sus miradas perplejas y los arrastró apresuradamente a ambos al interior de la tienda. Luego, también llamé a Lusky. En cuanto a Bumblebee, Jai no tenía forma de lidiar con ello. La puerta de la tienda era demasiado pequeña para que él pudiera entrar. Solo podemos dejarlo en manos del destino. Afortunadamente, Jai tenía cierto conocimiento de las habilidades de Gul'dan. Su habilidad principal era la energía vil.
La magia vil, por otro lado, solo tiene un impacto significativo en la vida. Es difícil decirlo en el caso de los Autobots. Incluso afuera, Bumblebee es probablemente el más seguro de todos. Justo después de que Jay se escondiera apresuradamente dentro de la tienda general, Gul'dan, tras salir del portal, finalmente recuperó la consciencia. Abrió los ojos lentamente. Dos haces de luz verde surgieron instantáneamente. Una poderosa energía maligna comenzó a fluir dentro de su cuerpo. Al contemplar el mundo que se extendía ante él, una sonrisa maliciosa apareció inmediatamente en su rostro. Puede percibir la dulzura en el aire de este mundo. Comparado con mi antigua casa, este lugar está más limpio y tiene más vida. Los ojos de Gul'dan brillaron cada vez más. Él lo descubrió. Aquí hay mucho más que vida. No se trata solo de cientos de millones. Comparado con mi mundo, este lugar es simplemente el paraíso. Su principal habilidad, la energía maligna, se basa en absorber la fuerza vital de otros para potenciarse. Si pudiera convertir todos esos cientos de millones de energías vitales en mi propio sustento, ¿cuán poderoso me volvería? Gul'dan se emocionaba cada vez más al pensar en ello. Aunque desconocía el motivo de su repentina aparición allí, ya había empezado a sentir expectación. Sin embargo, justo en ese momento, de repente, Gul'dan sintió un fuerte dolor de cabeza. Sentía como si algo me estuviera taladrando el cerebro a la fuerza. De repente se agarró la cabeza con ambas manos, y su rostro mostró una expresión de dolor extremo. Pero este dolor aparece y desaparece rápidamente. En apenas unos segundos, retrocedió como la marea. Pero algo pareció haber aparecido en la mente de Gul'dan. De repente se dio cuenta. Tengo algo muy importante que hacer. Aunque Gul'dan desconocía la importancia de este asunto, debía resolverlo antes de poder ocuparse de sus propios asuntos. Era como si esa fuera su misión. Pero primero debo completar mi misión. Esa misión consistía en matar a esos horribles invasores Chitauri. Gul'dan no sabía por qué conocía los nombres de los invasores. Pero eso no importa. La mirada de Gul'dan, ordenó Zhao, se dirigió repentinamente hacia adelante. Era un enorme campo de batalla, con innumerables soldados de formas extrañas saliendo volando de un extraño agujero. Parecían un enjambre de insectos voladores. Inmediatamente después, una sonrisa cruel apareció en el rostro de Gul'dan. Esta misión parece bastante buena. ¿Qué método se puede utilizar para eliminar estos gusanos de las cuotas de membresía? Gul'dan tiene demasiadas habilidades. Debe elegir la que sea más conveniente, rápida y eficiente. Justo en ese momento, de reojo, Gul'dan divisó de repente a unos tipos que se parecían mucho a él no muy lejos. Probablemente haya alrededor de 50. Eran altos, con la piel de un ligero tono verdoso, como orcos imbuidos de un poder maligno. Solo se parece un poco. Pero en aquel extraño mundo, Gul'dan de repente sintió una sensación de familiaridad. Que se conviertan en mis primeros sirvientes leales en este mundo. Gul'dan sonrió, dejando ver una sonrisa que parecía más bien una mueca. Y 90 en este momento. Bajo las órdenes del general Ross, los 50 supersoldados iniciaron una lenta retirada. Estos supersoldados, tras ser inyectados con sueros desarrollados a partir de la sangre de Hulk. Los deseos en nuestra mente se han amplificado considerablemente. En ese momento, todos anhelaban una buena y satisfactoria batalla. Pero todos ellos eran soldados de élite seleccionados del ejército. Por lo tanto, aún conservaban un último resquicio de autocontrol. Se contuvieron para no precipitarse al campo de batalla y entablar una feroz batalla. Fue ese leve autocontrol lo que les permitió seguir obedeciendo las órdenes del general Ross. Sin embargo, justo cuando estas personas comenzaron a alejarse en la distancia, tras ellos, Gul'dan sonrió de repente. Entonces extendió una de sus manos. Una enorme cantidad de energía maligna comenzó a acumularse en su mano. La luz verde se fue volviendo gradualmente cada vez más deslumbrante. Finalmente, se condensó en su mano formando una bola de luz verde que era casi del tamaño de un pequeño sol. Ve, trae de vuelta a mis sirvientes. Dijo Gul'dan lentamente. La energía maligna verde que tenía en la mano se liberó instantáneamente, transformándose en 50 bandas de luz verde. Estas 50 bandas de luz verde se mueven a velocidades extremadamente altas. Y dio justo en el blanco de cada supersoldado. La inmensa energía maligna se transmitió a los cuerpos de estos 50 supersoldados a través de estas bandas de luz verde. Unos segundos después,
La energía maligna finalmente se disipó lentamente. En este momento, los cuerpos de los 50 supersoldados han sufrido cambios trascendentales. Sus cuerpos se volvieron más fuertes, más del doble de gruesos que antes, en 200 milímetros. El color verde de su piel se intensificó aún más. Casi más verde que Hulk. Su ropa estaba toda hecha jirones y sus zapatos destrozados. Lo que más cambió fueron sus rostros. En este momento, estos supersoldados casi han perdido sus características humanas. Sus rostros se parecen más a los de los orcos de un videojuego. Sus 4 caninos también crecieron mucho más y sobresalían de sus bocas. En ese momento, se habían transformado por completo en orcos corrompidos por la energía vil. En este momento, 50 supersoldados se dieron la vuelta lentamente. Miraron hacia Gul'dan, que no estaba muy lejos detrás de ellos. Sus ojos se tornaron de un rojo oscuro e intenso. Combina con el verde de su ropa. Ese color rojo representa el deseo llevado al extremo. Niños, destrozad a esos viles reptiles. Gul'dan extendió una mano, señalando al otro lado del campo de batalla, y su voz ronca llegó a los oídos de los 50 supersoldados. Instantáneamente, sus rostros revelaban la misma sonrisa maníaca y malvada que el de Gul'dan. 50 supersoldados, ya corrompidos por la energía vil, aullaron y cargaron enloquecidos hacia el lejano campo de batalla. Estos soldados, corrompidos por la energía vil, eran varias veces más fuertes que antes, y sus defensas eran increíblemente fuertes, lo que los hacía completamente inmunes a las armas empuñadas por los soldados Chitauri. En un instante, los soldados Chitauri cercanos fueron aniquilados. 50 supersoldados viles, como 50 berserkers orcos, arrasaron frenéticamente las defensas Chitauri. Dentro de una base militar subterránea secreta en Nueva York. El general Ross quedó conmocionado al ver a sus soldados en tal estado. Aunque parece que estos supersoldados se han vuelto aún más poderosos. Su cuerpo se había vuelto mucho más grande. Pero, ¿por qué se precipitaron todos hacia los Chitauri? ¿Por qué no obedecieron mis órdenes? ¿Y qué eran esas luces verdes de hace un momento? El mal presentimiento del general Ross se hizo cada vez más fuerte. Rápido, contáctenlos y díganles que regresen lo antes posible. Ordenó el general Ross con ansiedad. Pero el ayudante del general Ross no obtuvo respuesta por mucho que gritara al comunicador. Era como si nadie al otro lado del comunicador estuviera escuchando. Imposible. La expresión del general Ross se volvió cada vez más sombría. Inyectó rastreadores GPS en esos supersoldados, y los rastreadores demostraron que seguían moviéndose. Además, la pantalla también muestra escenas de ellos luchando ferozmente con los Chitauri. Es imposible que no pudieran oír sus propias llamadas. Pero el ayudante que estaba detrás de él no dejaba de llamar a los supersoldados. En efecto, aún no hemos recibido ninguna respuesta. El general Ross se puso cada vez más ansioso. Estas son todas las tropas que tiene ahora mismo. También esperaba que estos supersoldados pudieran ayudarle a recuperar su puesto en el ejército. Envíenme un helicóptero, quiero ir al lugar de los hechos. El general Ross se armó de valor y decidió ir al lugar para verlo con sus propios ojos. Su ayudante pareció alarmado y dijo apresuradamente: General, ahora mismo no es seguro allí. Está lleno de máquinas voladoras Chitauri. El general Ross no habló, simplemente se volvió para mirar a su ayudante. El ayudante se calló rápidamente. Estaba aterrorizado. Me había olvidado por completo del estilo del general Ross. Bajo el mando del general Ross, sencillamente no existía la oportunidad de expresar opiniones. No permitía en absoluto que sus subordinados expresaran ningún tipo de disconformidad. Esta es una excepción única. Preparen un avión, no un helicóptero, preparen un avión de transporte. Dijo el general Ross fríamente. Los helicópteros vuelan a una altitud demasiado baja, lo cual es realmente peligroso. Al oír la orden del general Ross, el ayudante se secó rápidamente el sudor frío que acababa de brotarle de la frente. Tras saludar, se apresuró a prepararse. En este momento, Loki se encontraba en una situación aún peor. El ejército Chitauri se había movido previamente a través de un territorio casi sin oposición. Los Vengadores fueron completamente incapaces de detener al enorme ejército Chitauri. La victoria estaba al alcance de la mano. Pero Loki nunca esperó que Chen Yaojin apareciera de repente de la nada. El monstruo que salió del portal fue capaz de convertir a esos soldados humanos en monstruos dementes. Su fuerza es verdaderamente asombrosa. La expresión de Loki comenzó a tornarse fea.
aunque solo existían 50 de esos monstruos verdes. Sin embargo, su poder de combate era simplemente demasiado grande. Acabaron con los poderosos soldados Chitauri de un solo puñetazo. Sin embargo, las armas en manos de los Chitauri parecían hacerles cosquillas. Si esto continúa, las cosas podrían salir mal. De repente, Loki sintió que su confianza inicial en la victoria parecía haber flaqueado. Maldita sea. ¿De dónde salió ese monstruo? ¿Por qué se opone a mí? Maldijo Loki en voz baja. Inmediatamente después. Acto seguido, dio la orden de movilizar a todo el ejército. Desplieguen a todo el ejército. Envíen a la fuerza principal y acaben primero con ese maldito monstruo verde. Por orden de Loki, todo el ejército Chitauri fue movilizado. Y entonces, voló hacia Gul'dan. En la tienda de ultramarinos. Las 3 personas que se habían estado escondiendo dentro de la casa miraban en silencio por la ventana, observando la escena en el cielo lejano. Para su sorpresa, los soldados Chitauri que habían estado volando en todas direcciones cambiaron repentinamente de dirección. Todos volaron en la misma dirección. Esa dirección parece ser de donde apareció el monstruo. Hermano, ¿qué está pasando afuera? ¿Deberíamos salir a ver qué pasa? Preguntó Wanda con ansiedad. Al lado. Sharon asintió apresuradamente también. Ambas mujeres parecen ser un poco chismosas. En un momento tan crítico, todavía quiere salir a ver. Aunque Jai también estaba ansioso por saber cuán increíble era realmente Gul'dan. Pero Jai no quería hacer daño a gente inocente. Con este sistema en funcionamiento, cualquiera que te haga daño sufrirá mutaciones negativas. Pero maldita sea, Gul'dan es uno de los nuestros. Ya sea que Gul'dan se hiriera accidentalmente a sí mismo o que su propio sistema lo hiriera, todo fue bastante inapropiado. Sería hilarante que el jefe invocado por tu propio ordenador fuera asesinado por tu propio sistema. Ding. Tu ordenador ha detectado tu deseo de espiar y ha añadido automáticamente la función para ver el estado de tus criaturas invocadas. Por favor, consúltalo en la pantalla de tu ordenador. Y 91 bajo las órdenes de Loki. Decenas de miles de guerreros Chitauri, pilotando máquinas voladoras, cargaron contra Gul'dan. Cubrieron toda la zona, como una plaga de langostas. La presión sobre los Vengadores desapareció instantáneamente. De repente descubrieron que los soldados suizos de los Zetas, que habían estado luchando contra ellos con tanta fiereza, se habían dado la vuelta y habían cambiado de dirección. ¿Qué está pasando? Preguntó Steve apresuradamente al comunicador. Sí, ¿cómo es que todos estos soldados suizos de Zeta huyeron? Respondió Natasha. En este momento. Entre los Vengadores, solo Tony Stark vio las cosas con mayor claridad. Ya no había ni un solo soldado suizo de los Zetas a su lado. Incluso las enormes bestias Leviatán volaron todas en una misma dirección. La dirección desde la que apareció repentinamente el monstruo. Todos estos Chitauri se dirigen directamente hacia ese monstruo. Tony se quedó suspendido en el aire, mirando atónito la escena demencial que tenía ante sí. Decenas de miles de guerreros Chitauri se abalanzaron sobre ese tipo. ¿Quién es exactamente ese monstruo? ¿Por qué Loki se tomaría tantas molestias para ocuparse primero de él? Parece que todos estos Chitauri han ido a atacar a ese monstruo que acaba de aparecer. Dijo Tony por el comunicador. En el cielo. Loki también estaba de pie sobre una aeronave Chitauri, observando fríamente esta escena surrealista. Cuando vio a decenas de miles de guerreros Chitauri cargando contra el monstruo a su orden. Una leve sonrisa apareció gradualmente en las comisuras de sus labios. En ese momento, se sintió genial. Al mando de un ejército de decenas de miles, una sola orden puede desatar un frenesí de batalla entre decenas de miles de soldados. Además, había incontables personas en el suelo, temblando bajo sus pies. Este es el sentimiento que Loki más ama. Controlarlo todo y ser el centro de atención de todos. HMPH, ya que puedes controlar tantos monstruos, concentraré mi poder en matarte primero. Resopló Loki con frialdad, flotando silenciosamente en el aire, observando cómo decenas de miles de guerreros Chitauri llegaban junto al monstruo. Los cañones de la nave espacial Chitauri comenzaron a brillar, y los dedos de los soldados Chitauri estaban todos en los gatillos. Parecía que el monstruo sería engullido por una potencia de fuego interminable en el próximo segundo. Rodeado de esta manera, incluso si quisiera escapar, sería prácticamente imposible. Una sonrisa victoriosa ya había aparecido en el rostro de Loki. Pero justo en ese momento.
Gul'dan, que había permanecido inmóvil, se movió repentinamente. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Era tenue e indistinta, como si se burlara de algo. En este momento, el bastón con forma de calavera que sostenía en la mano fue levantado suavemente de repente. Entonces, se estrelló contra el suelo instantáneamente. Auge. Se desarrolló una escena aterradora. En el instante en que el bastón tocó el suelo, una enorme llama verde se extendió desde el centro del bastón. Una tormenta devastadora se desató instantáneamente. Se trata de una habilidad de gran alcance que puede activarse instantáneamente sin necesidad de ser conjurada. El único inconveniente es que el tiempo de reutilización es un poco largo. Pero, para Gul'dan, esta era la mejor oportunidad que podía tener. Los soldados Chitauri que habían viajado a la Tierra a través del portal habían llegado casi todos a un lugar no muy alejado de donde se encontraban. Este es el momento perfecto para desatar la tormenta destructiva. Las terroríficas llamas verdes envolvieron instantáneamente a todos los soldados Chitauri. Ni en el cielo ni en la tierra se salvaron. Todo ser viviente compuesto de carne y hueso es completamente impotente ante esta fuerza aterradora que ataca el cuerpo. Esos Chitauri, aunque sus cuerpos estaban cubiertos de armadura mecánica. Pero sus cuerpos físicos siguen centrados en la carne y la sangre. Esas armaduras fueron completamente incapaces de resistir la tormenta destructiva. Fueron perforadas instantáneamente y se clavaron directamente en la carne y la sangre de todos los soldados Chitauri. En menos de un segundo, los soldados Chitauri que estaban en el cielo comenzaron a caer repentinamente. Los soldados que estaban en el suelo se desplomaron. El poder del brujo vil número 1 del mundo finalmente ha sido revelado por primera vez en el universo Marvel. En el cielo, Loki, que estaba un poco más lejos y no se vio afectado por la conmoción, se aterrorizó de inmediato. Decenas de miles de guerreros Chitauri de élite murieron instantáneamente. ¿Qué tipo de habilidad es esta? ¿Es magia? ¿O se trata de una maldición maligna? Loki consideró todas las habilidades que conocía, pero ninguna le pareció tan aterradora como esta. Ni siquiera su padre Odín probablemente habría podido aniquilar a tal cantidad de guerreros Chitauri de una sola vez usando su cetro de Odín. Miedo. Horripilante. Loki dirigió apresuradamente la aeronave bajo sus pies y huyó en la distancia. Las semillas del miedo han sido sembradas por completo en su corazón. En este momento, Loki huyó en dirección al portal. Allí, innumerables soldados Chitauri siguen llegando a este mundo a través del portal. En ese momento, solo estar de pie bajo el portal podía ofrecerle a Loki un mínimo de consuelo psicológico. Los portales son cada vez más grandes. Los soldados Chitauri están entrando en este mundo aún más rápido. Aunque decenas de miles de soldados Chitauri acaban de morir de golpe. Pero el ejército Chitauri contaba con al menos decenas de millones de efectivos. Los que ya han muerto son solo una gota en el océano. Sin embargo, cuando Loki llegó al fondo del portal y se giró para mirar de nuevo a Gul'dan, una escena aún más aterradora se desplegó ante él. Gul'dan ha vuelto a hacer su jugada. Alzó su bastón y recitó un conjuro con voz baja y ronca. Entonces, utilizó un hueso afilado de su propio cuerpo para hacerse un corte en la palma de la mano. Sangre verde oscura goteaba de la herida al suelo. La sangre que goteó al suelo se filtró rápidamente en la tierra. Entonces, un inmenso círculo mágico, que emitía un tenue resplandor púrpura, apareció bajo los pies de Gul'dan. Inmediatamente después, de repente, aparecieron en el cielo, sobre aquel círculo mágico, muchas cosas que emitían una luz azul. Esas sustancias azules parecían figuras humanas. Parece ser, un alma. Sí, se siente mucho como un alma. Parecen ser las almas de aquellos humanos que murieron en esta guerra. En realidad han sido invocados por Gul'dan. 00 entonces. Después de que el cielo y la tierra se llenaran de esas almas azules, Gul'dan sonrió levemente y golpeó el suelo una vez más con su bastón de cráneo. Esas almas azules comenzaron instantáneamente a danzar en el cielo. Parecían estar buscando algo. Inmediatamente después, lo que Loki jamás olvidaría finalmente ha sucedido. Esas almas azules encontraron un cadáver Chitauri cada una y se metieron dentro. Entonces, esos cadáveres se pusieron de pie, balanceándose inestablemente. Sus ojos y bocas brillaban con una tenue luz azul. Todos han vuelto a la vida. Incluso la docena o más de enormes bestias Leviatán volvieron a alzar el vuelo lentamente. Pero
Los soldados Chitauri que resucitaron ya no eran los Chitauri originales. Ya no están bajo el control de la nave nodriza Chitauri. En cambio, todos permanecieron en silencio en sus lugares, mirando a Gul'dan. Es obvio. Han sido conquistados por Gul'dan. Esta es otra poderosa habilidad de Gul'dan. Resurrección de entre los muertos. Es posible absorber las almas en el campo de batalla, luego darles cuerpos nuevos y, en el proceso, convertirlas en marionetas que solo saben obedecer órdenes. Decenas de miles de soldados Zetaul, con los ojos brillando con una pálida luz azul, recogieron de nuevo sus armas y abordaron sus aeronaves, que aún volaban, bajo las órdenes de Gul'dan. Una docena de enormes leviatanes estaban alineados, listos para la batalla. En este momento, los 50 supersoldados viles originales también se unieron a Gul'dan y permanecieron en silencio a un lado. Gul'dan, que descendió solo a este mundo, creó un ejército de la nada usando su poderosa energía vil. Además, eran un ejército que no temía a la muerte y que solo obedecía sus órdenes. PD. Hoy toca el 6, siéntanse libres de personalizarlo. Milímetros 92. La batalla en el campo de batalla pasó finalmente de una ventaja unilateral para los Chitauri a una caótica lucha cuerpo a cuerpo entre ambos bandos. Sin embargo, los dos bandos en la refriega no eran los Chitauri ni los Vengadores. No fueron ni los Chitauri ni los discípulos del anciano. En cambio, era el poderoso hechicero Bill Gul'dan, liderando a sus sirvientes y a los Chitauri, quienes seguían llegando a este mundo a través de portales. En la tienda de ultramarinos, Jai, junto con Wanda y Sharon, se acurrucaron alrededor del ordenador y presenciaron esta horrible escena. Cuando los Chitauri, a quienes se les había otorgado el poder de las almas, se pusieron de pie, las dos mujeres se quedaron boquiabiertas, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Como terrícolas nativos, nunca habían visto nada tan extraño. ¿Es posible resucitar a los muertos? Y de una manera tan extraña. Casi hizo añicos su visión del mundo. ¿Sigue siendo esta una sociedad científica? Pero, en comparación con las dos mujeres, la reacción de Jai no fue demasiado fuerte. Porque ya conocía las habilidades de Gul'dan. Aunque sucede en la vida real, parece aún más aterrador. Sin embargo, al haber sabido algunas cosas de antemano, Jai pudo aceptarlas con mayor facilidad. Por no mencionar. Este Gul'dan fue invocado por mi propio ordenador. Cuando Gul'dan lideró a su ejército para declarar la guerra a los recién llegados Chitauri. La notificación del sistema volvió a resonar en la mente de Jai. Ding. Enhorabuena, anfitrión, por tu profunda implicación en la historia principal de Marvel, Batalla de Nueva York. Tu tasa de participación es del 50% y has recibido 5 puntos de historia. Sigue participando activamente para recibir aún más puntos de historia. Los ojos de Jai se iluminaron al escuchar la notificación del sistema. Habiendo participado solo en el 50%, ya he ganado 5 puntos de historia. Si participas en todas ellas, ¿no obtendrías 10 puntos solo con esta trama? El desenlace de la primera película de Los Vengadores fue verdaderamente extraordinario. En comparación con otras tramas principales, tiene el doble de puntos argumentales. Pero Jai lo pensó y se dio cuenta de que era normal. La batalla de Nueva York es, después de todo, un momento crucial en todo el universo Marvel. Aquí, los Vengadores finalmente comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza. Fue aquí donde la Tierra en el universo Marvel finalmente chocó de frente con otras fuerzas del universo por primera vez. 10 puntos de trama es razonable. Pero Jai estaba ligeramente desconcertado. A pesar de que mi ordenador ha invocado a Gul'dan sin descanso, solo ha participado en el 50% de la batalla. ¿Qué ocurre con el 50% restante? Jai no estaba del todo seguro. En la azotea del templo de Nueva York. Justo cuando Gul'dan se enfrentaba a las decenas de miles de soldados Chitauri. La anciana ya se preparaba para actuar. Aunque Gul'dan parece ser un enemigo de los invasores Chitauri, el poder que ostenta es demasiado malvado. Incluso desde una gran distancia, el anciano pudo percibir el aura maligna que llenaba el aire después de que Gul'dan desatara su hechizo. Incluso es más puro que la pura oscuridad de Dormammu. Eso es pura maldad. El mal es la fuente de todo caos. Y la oscuridad es simplemente oscuridad. Entre los dos, el anciano sentía que el mal era más aterrador. Es más, es pura maldad. Pero justo cuando la anciana estaba a punto de hacer su movimiento, dudó un instante. ¿Por qué? Lo que sucedió después la dejó completamente atónita.
Ese monstruo malvado condensó decenas de miles de almas a la vez. Como hechicero supremo, el anciano también controlaba una pequeña parte del poder del alma. Pero solo puede permitirse a sí misma o al alma con la que entra en contacto abandonar su cuerpo. Pero no puede reunir a las almas de los muertos. Según su conocimiento, el alma se disipa después de la muerte de un ser humano. Esto significa que la persona está realmente muerta. Pero esa criatura maligna realmente invocaba y reunía las almas de los muertos. Las cosas azules que flotaban en el cielo no eran muy claras para los demás, pero el anciano podía verlas con claridad. Todas eran almas. Decenas de miles de almas murieron en esta guerra. Los métodos de Gul'dan han intimidado por completo al anciano. Por un momento, incluso olvidó tomar medidas. Lo que sucedió a continuación sorprendió aún más al anciano. El uso que Gul'dan hizo del alma fue realmente revelador para el anciano. Era capaz de devolver las almas de los muertos a otros cadáveres. Esto es simplemente inaudito e inédito. Ahora mismo, Guy había perdido toda fe en la victoria. Tras haber vivido cientos de años, esta era la primera vez que Guy sentía que probablemente no era rival para su enemigo. Quizás no sea un enemigo. De repente, a Guy se le ocurrió otra idea. Aunque aquel monstruo estaba lleno de poder maligno. Pero en lugar de usar ese poder contra la humanidad en la Tierra, fue directamente contra los invasores. Tal vez sea igual que yo. El anciano también ha estado extrayendo poder en secreto de la dimensión oscura. Parece que ambos son de la misma naturaleza. La anciana retiró lentamente su hechizo y luego observó en silencio. Ella sentía que su idea era posible. Aunque ese monstruo es feo, aún no ha atacado a los humanos en la Tierra. Quizás debería observar más a fondo. Si al final decide atacar a los humanos, aún no será demasiado tarde para que luche contra él hasta la muerte. En este momento, en el campo de batalla, Gul'dan estaba involucrado. Los Vengadores están completamente a salvo ahora. Incluso Tony ya había descendido del cielo. En cuanto a Hulk, dado que todos sus enemigos estaban luchando contra los sirvientes de Gul'dan, finalmente volvió lentamente a su forma humana después de perder a sus enemigos. Barton, que originalmente estaba controlado por Loki con su cetro mental, recuperó la conciencia por sí mismo después de demasiado tiempo. En ese momento, regresaron al centro de los Vengadores. Los Vengadores permanecieron en silencio en una calle de la ciudad de Nueva York, no muy lejos del portal. Ni un solo Chitauri vino a causarles problemas. Que así sea. El grupo encontró un lugar limpio y se sentó. Ante esta situación, todos quedaron un poco perplejos. Originalmente eran la fuerza principal que luchaba contra el ejército Chitauri, pero en un instante todos se convirtieron en meros espectadores. El cambio en este personaje fue increíblemente rápido. Varias personas incluso tuvieron tiempo para charlar ociosamente en un rincón del campo de batalla. ¿Deberíamos hacer algo?, preguntó Barton con cautela. Loki lo había controlado durante mucho tiempo y atacó a los Vengadores varias veces, causándoles muchos problemas. Ahora que ha recuperado la razón, quiere hacer algo por esta guerra. O mejor dicho, haz algo por tus compañeros de equipo. Solo manteniéndose ocupado podrá olvidar el terror de haber sufrido el control mental que sufrió anteriormente. Pero parece que realmente no hay nada que hacer. Si estás lleno de energía, ve a luchar contra ellos, dijo Tony, señalando el campo de batalla a lo lejos, claramente sin miedo a provocar disturbios. Sí, ya que tienes tantas ganas de pelear, adelante. Intervino Natasha con su propio comentario. Tras escuchar a sus dos compañeros, Barton giró la cabeza para mirar a lo lejos el campo de batalla, que ardía en llamas, y negó con la cabeza avergonzado. Olvídalo, prefiero no convertirme en carne de cañón, al otro lado del campo de batalla. Los guerreros Chitauri resucitados por Gul'dan eran intrépidos, aunque su número era mucho menor que el de los soldados Chitauri que entraron por el portal. Sin embargo, no le temían en absoluto a la muerte. Además, incluso cuando fue alcanzado por los disparos, parecía como si nada le hubiera sucedido. Ya estaban muertos. Las armas de fuego de los Chitauri simplemente no podían volver a matarlos. Por otro lado, incluso si los Chitauri morían, eran constantemente reemplazados. La batalla seguía estancada. En este momento, cualquiera que se atreva a lanzarse al campo de batalla estaría prácticamente buscando la muerte. ¿Pero no deberíamos intentar cerrar el portal?, dijo Barton débilmente tras pensarlo un momento. Y 93. Justo cuando la batalla se libraba con furia en el campo de batalla.
En una sala de conferencias clasificada a bordo del portaaviones espacial de Shield, Nick Fury, director de Shield, recibió otra notificación para una reunión del Consejo de Seguridad Mundial. En la sala de conferencias. En la gran pantalla frente a Nick Fury, aquellos rostros familiares volvieron a aparecer. Varios miembros del Consejo de Seguridad Mundial. Son el departamento específicamente responsable de supervisar a Shield, pero... Durante la última reunión, Nick Fury y estas personas tuvieron un desencuentro sobre la formación de los Vengadores. Entonces, la reunión fue un poco incómoda. Especialmente Nick Fury. Declararon con confianza que, formando un equipo de respuesta, podrían resolver la invasión de Loki. Pero nunca me lo esperé. Este equipo de respuesta a emergencias no pareció desempeñar un papel decisivo. Lo que realmente impidió el descenso del ejército Chitauri fue un monstruo horripilante que pareció haber aparecido de la nada. Esto hizo que Nick Fury, que hasta entonces había estado tan seguro de sí mismo, se sintiera un poco avergonzado. Pero, al fin y al cabo, es Nick Fury. Siendo una de las personas más desvergonzadas del universo Marvel, recuperó rápidamente la compostura. Pero, tras escuchar a un miembro del consejo exponer su decisión, la compostura de Nick Fury se desvaneció una vez más. ¿Qué? ¿Vas a usar el nuclear 26 en Nueva York? Preguntó Nick Fury, conmocionado. ¿Lo has pensado bien? Esa es la ciudad de Nueva York, una ciudad con decenas de millones de habitantes. ¿Has pensado en las consecuencias de lanzar armas nucleares sobre Nueva York? Además, la lucha en el campo de batalla aún continúa, y todavía no hemos perdido completamente. Nick Fury estaba furioso. Realmente no podía comprender lo que pensaba esa gente. ¿Justifica la victoria en una guerra cualquier medio necesario? ¿Está justificado sacrificar a decenas de millones de personas comunes y corrientes? ¿Esto es para el pueblo estadounidense o para ellos mismos? Además, los Chitauri no parecen haber obtenido ninguna ventaja en el campo de batalla en este momento. Director Fury, ambos bandos que luchan por Nueva York son agresores. Gane quien gane, será un desastre para la Tierra. Ahora es el mejor momento para eliminarlos de una vez por todas. Dijo el director intermedio. Nick Fury estaba a punto de hablar en réplica. En este momento. El miembro del consejo que se encontraba en el centro, sin embargo, habló con justa indignación. Director Fury, esta es una decisión que el consejo ya ha tomado. Su portaaviones es el que está más cerca de allí, así que al oír estas palabras, el rostro de Nick Fury se puso rojo de ira al instante. Puedes expresar tu decisión, pero también puedo negarme. No puedo ordenar un ataque nuclear contra civiles. Nick Fury estaba furioso e inmediatamente apagó todas las pantallas grandes que tenía delante. También se ha desilusionado profundamente con los miembros del Consejo de Seguridad Mundial. Son un grupo de políticos que solo saben proteger sus propios intereses. Pero Nick Fury subestimó claramente las capacidades de este grupo. Menos de 2 minutos después, un avión de combate que transportaba armas nucleares despegó secretamente del portaaviones espacial de Shield. Nick Fury estaba furioso. Pero los aviones de combate ya habían despegado y él no tenía forma de detenerlos. Solo pudo marcar rápidamente el número de Tony. Parece que solo Tony, de todo el equipo de los Vengadores, puede resolver este problema. Tony, un avión de combate se dirige hacia ti, y lleva armas nucleares. Tony quedó completamente atónito ante las palabras de Nick Fury. ¿Arma nuclear? ¿Estos lunáticos realmente quieren lanzar armas nucleares sobre la ciudad más próspera de los Estados Unidos? Eso es una auténtica locura. Tony no tuvo tiempo de despedirse de sus compañeros antes de partir. Al iniciar el vuelo, transmitió la terrible noticia a sus compañeros mediante un comunicador. Instantáneamente. El grupo, que momentos antes se había mostrado bastante relajado, se animó de inmediato. Bomba nuclear. Tienen una muy alta opinión de sí mismos, pero nunca han pensado que podrían resistir una bomba nuclear. Ese tipo de cosas son simplemente un desastre creado por la humanidad. En el lugar de los hechos, solo había una persona que aún no se había dado cuenta de lo que estaba a punto de afrontar. ¿Qué es una bomba nuclear? Preguntó Thor, con expresión de total desconcierto. Al mismo tiempo, el general Ross también llegó a Nueva York a bordo de un avión de transporte. Estaba muy disgustado. ¿Cómo es posible que el ejército de supersoldados que construí con tanto esmero se volviera de repente desobediente? Crear estos supersoldados es extremadamente complicado. No se trata solo de seleccionar cuidadosamente a los soldados adecuados.
También se trata de asegurar que los cuerpos de los soldados puedan integrarse profundamente con el suero. En el proceso de creación de supersoldados, solo 50 tuvieron éxito, pero más de 200 soldados murieron en los experimentos. Este índice de éxito supone un enorme desafío para las Fuerzas Armadas. Ahora la información es tan transparente que resulta imposible ocultar por completo la muerte a estos soldados. Entonces, los militares han dado órdenes al general Ross de retrasar el desarrollo de supersoldados. Se podría decir eso. Crear un supersoldado será más difícil que antes. Estos 50 supersoldados son, por lo tanto, aún más valiosos. Sentado en la cabina del avión de transporte, el general Ross podía ver claramente la batalla entre los supersoldados y los Chitauri a través de la pantalla del ordenador que tenía delante. Se han vuelto más fuertes y más intrépidos. Esto fue desgarrador para el general Ross. ¿Por qué un soldado tan fuerte desobedecería las órdenes? Pero, justo en ese momento, de repente, entró una llamada telefónica. Tras escuchar unas pocas palabras, la expresión del ayudante del general Ross cambió de inmediato. Colgó el teléfono y le dijo apresuradamente al general Ross: «General, ha ocurrido algo terrible. Un misil nuclear se dirige hacia acá y se estima que explotará en las cercanías en unos 5 minutos». El ayudante estaba aterrorizado. ¿Quién se ha vuelto loco como para lanzar misiles sobre una megaciudad como Nueva York con decenas de millones de habitantes? El general Ross estaba algo distraído. Pero, al oír las palabras misil nuclear, sentí inmediatamente un escalofrío. ¿Misiles nucleares?, preguntó Ross a su ayudante con incredulidad. El ayudante asintió solemnemente. Como general militar, comprendía el poder de los misiles nucleares mejor que nadie. El general Ross quedó completamente estupefacto. Justo cuando llegó aquí, con la esperanza de poder salvar a su supersoldado, ¿estaba a punto de llegar un misil nuclear? ¿Significa eso que nuestros supersoldados están condenados? ¿Acaso el ejército de supersoldados que construí con tanto esmero no quedaría reducido a cenizas en una explosión de misil nuclear? ¿Quién ordenó el lanzamiento de los misiles nucleares? Llámenlo y detengan esta operación. Rugió el general Ross. El general Ross aún conserva cierto nivel de autoridad dentro del ejército. Realmente no quería renunciar a sus 50 supersoldados. Ese fue prácticamente todo su arduo trabajo. También era su última esperanza de regreso. Pero, en este momento, el ayudante respondió débilmente. No era una orden de los militares, era, del Consejo de Seguridad Mundial. Al oír el nombre, el general Ross quedó atónito. Se acabó. Este departamento está fuera de mi control. Ya es bastante bueno que alguien me lo haya recordado. Probablemente sea imposible detener su ataque. El general Ross pareció haber envejecido considerablemente en un instante. ¿Están a punto de desvanecerse todas mis esperanzas? Maldita sea. Todo es culpa de esa horrible Jai. Fue él quien controló a su perro, destruyó su propia base militar y, en última instancia, se llevó a sí mismo a este punto. Si sus bases militares permanecieran intactas y aún tuviera innumerables soldados bajo su mando, podría construir su propio ejército de supersoldados sin depender del Pentágono. El general Ross culpó de todo a Jai. Den la vuelta, vámonos. Ordenó el general Ross entre dientes. Inmediatamente después. Parecía cada vez más indignado, y en un arrebato de ira, golpeó con el puño el ordenador que tenía delante, rugiendo. Jai, te mataré, te haré pedazos y te destrozaré, solo entonces podré desahogar mi odio. En este momento, Jai, que estaba en la tienda, se quedó ligeramente sorprendido. De repente, la notificación del sistema volvió a resonar en mi mente. I-94 DIN. El general Ross, del ejército estadounidense, ha proferido comentarios irrespetuosos y amenazantes contra el presentador. Su avión ha decidido cambiar de rumbo y atacar deliberadamente el misil nuclear entrante, abandonando así este mundo absurdo. Jai estaba un poco confundido. Se quedó en casa y se escondió. Nadie nos provocó. ¿Por qué el general Ross empezó a insultarme? Y hasta se atrevió a asustarse a sí mismo. ¿Estás loco? Este mundo está lleno de personajes turbios. Parece que la disputa entre el general Ross y yo fue algo que él inició por iniciativa propia. Siempre he sido yo quien busca la venganza de forma pasiva. Ahora, en vez de odiarlo, es él quien me guarda rencor. Esto es absolutamente incomprensible. Pero, ¿bomba nuclear? Jai se percató repentinamente de la palabra en el mensaje del sistema.
En ese instante, Jai recordó repentinamente ese detalle de la trama que casi había olvidado. Las batallas en el campo de batalla son demasiado intensas en este momento. Gul'dan es demasiado poderoso. Esos Chitauri parecían una interminable oleada de jugadores, uniendo fuerzas para atacar a un jefe increíblemente poderoso. Esto le dio a Jai la sensación de estar viendo una transmisión en vivo de un juego. Jai estaba tan absorto viendo la batalla que se olvidó por completo de la bomba nuclear. Pero no pasa nada si no me acuerdo. El general Ross era, en efecto, un buen hombre. De hecho, se ofrecieron a ayudarme a resolver la amenaza nuclear. En este momento. En el avión donde estaba el general Ross. Tras dar la orden el general Ross, el piloto comenzó a tomar el control de la aeronave para abandonar el espacio aéreo sobre Nueva York. Pero repentino. Desde la cabina del conductor se oyó una voz sintetizada electrónicamente. Piloto automático activado. Pilotos, por favor, salgan de la cabina. Piloto automático activado. Pilotos, por favor, salgan de la cabina. El piloto automático se ha activado, ¿eh? El piloto quedó atónito. ¿Cuándo activé el piloto automático? No. No activé el piloto automático. No. Equivocado. Aunque el piloto automático esté activado, no existe tal cosa como un piloto que abandone la cabina. Nunca he oído hablar de un avión al que se le pida al piloto que abandone la cabina después de que se active el piloto automático. ¿Qué está sucediendo? El conductor entró en pánico y comenzó a manejar los controles apresuradamente. La operación fue rápida y decisiva, pero el avión parecía permanecer completamente inerte. Y sigue reproduciendo ese mismo sonido en bucle. Piloto automático activado. Pilotos, por favor, salgan de la cabina. Piloto automático activado. Pilotos, por favor, salgan de la cabina. El piloto automático se ha activado, el conductor quedó completamente atónito. La trayectoria de vuelo del avión cambió repentinamente, dirigiéndose en la dirección opuesta a la anterior. Eché un vistazo a la trayectoria de vuelo en el panel de instrumentos. El piloto estaba aterrorizado. El piloto había escuchado toda la conversación entre el general Ross y su ayudante. Pero siguiendo esta trayectoria de vuelo, ¿no se estaría acercando cada vez más al lugar de la explosión nuclear? En ese momento, el piloto finalmente recordó que debía informar al general Ross. ¿Por qué? Ya no podía resolverlo. Si continúa volando en esta dirección, probablemente chocará con otro misil antes incluso de explotar. General, nuestro avión ha sufrido una avería y dijo el piloto presa del pánico. Dentro de la cabina. La expresión del general Ross se congeló tras escuchar las palabras del piloto a través de los auriculares. ¿Qué significa cuando un avión sufre una avería? Funcionaba perfectamente, ¿cómo podía fallar? ¿Qué está pasando? Explícate. Dijo el general Ross con frialdad. Lo que más le molestaba era que sus soldados no podían hablar con claridad. El general Ross le dio una severa reprimenda. El piloto se puso aún más nervioso. No era porque le tuvieran miedo al general Ross. Más bien, es porque si seguimos explicando, podría ser demasiado tarde incluso para saltar del avión. General, salte rápido. El rostro del piloto se llenó de terror y su corazón latía con fuerza. ¿Qué sentido tiene explicar esto? Escapar es la prioridad. Antes de que el general Ross pudiera formular otra pregunta, un siseo se escuchó a través del auricular. El piloto se ha desconectado. En este momento. El ayudante del general Ross también pareció haber notado algo. Se acercó rápidamente a la ventanilla del avión y miró hacia afuera. Tras una inspección más detallada, me aterroricé de inmediato. Porque vio al piloto. El piloto saltó de verdad. Por supuesto, saltó con un paracaídas a la espalda. Pero el problema es que, si el piloto se da a la fuga, ¿quién pilotará el avión? Inmediatamente después, el ayudante presenció algo aún más horripilante. ¿Cómo acabó el avión sobrevolando el centro de Nueva York sin darse cuenta? Incluso podía ver claramente el Tesseracto resplandeciente en lo alto de Industrias Stark. General, parece que hemos regresado volando dijo el ayudante del general Ross con expresión inexpresiva. Desde fuera de la ventana, se puede ver mucho más que el edificio de Industrias Stark. También podrás ver a innumerables soldados Chitauri luchando contra los sirvientes controlados por Gul'dan. Afortunadamente, el avión volaba a una altitud ligeramente superior, lo que impidió temporalmente que los Chitauri lo derribaran. Pero ahora el problema es, ¿qué hacemos sin pilotos? Además, el problema más grave es que también vienen misiles. No.
Los misiles no son el problema más grave. Porque si te lanzas en paracaídas en este momento, sin duda aterrizarás en medio del campo de batalla. Por un instante, el general Ross y su ayudante se miraron fijamente, completamente desconcertados, pero el general Ross y su ayudante aún así se lanzaron en paracaídas. Al fin y al cabo, existe una mínima esperanza de supervivencia si te lanzas en paracaídas. Los dos hombres se pusieron los paracaídas, abrieron la puerta trasera del avión y saltaron sin dudarlo. Pero, para su alivio, parecía haber un lugar debajo de ellos donde no había mucha lucha. Parecía que los soldados Chitauri evitaban deliberadamente ese lugar. Allí, en el suelo, había un coche deportivo de color amarillo brillante. A medida que se acercaban al suelo, el general Ross se emocionaba cada vez más. El pequeño coche deportivo que se ve abajo parece estar completamente intacto. Podemos arrancar el motor fácilmente en un instante, luego conducir este coche y alejarnos lo más posible del campo de batalla. Todavía tengo una oportunidad. Mientras sigan existiendo las verdes colinas, siempre habrá leña para quemar. Mientras pueda escapar, podré regresar. En este punto, el general Ross ya no pensaba en sus 50 supersoldados. Tu propia vida es lo más importante. Pero, justo en ese momento, el general Ross lo vio de repente. La puerta de una tienda contigua al coche deportivo amarillo se abrió de repente. Una cabeza gorda asomó repentinamente por la rendija de la puerta. Inmediatamente después, pareció oír algo, e incluso levantó la cabeza para mirar al cielo. En ese momento, el general Ross se encontraba a menos de 200 metros del suelo. Incluso pudo ver que el perro que salió de repente de la tienda tenía una sonrisa en la cara. Bien. Todo gira en torno a las sonrisas. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas, dejando al descubierto una hilera de afilados dientes caninos en su interior. Hasta sus ojos sonreían tanto que se convirtieron en lunas crecientes. El general Ross tuvo de repente un mal presentimiento. ¿Y por qué me resulta tan familiar este perro? Inmediatamente después, el general Ross recordó entonces que lo había visto allí. ¿Por qué? El husky que estaba en el suelo se volvió verde de repente. Especialmente su cabeza de perro, que creció desmesuradamente en apenas unos segundos. Hasta que se convirtió en un monstruo verde con una cabeza enorme. ¿No es este el perro mascota de Jay? Es solo que destruyó sus propias bases militares 2 veces. ¿Te quemaste incluso el pelo y las cejas? Entonces, el general Ross hizo un descubrimiento aún más horripilante. El monstruo en el suelo abrió sus fauces rojo sangre en la dirección en la que caía. El general Ross incluso creía que 2 como él serían fácilmente tragados enteros. Entre cielo y tierra. El general Ross luchó frenéticamente, intentando cambiar el lugar de aterrizaje. Pero, ya estamos muy cerca del suelo. Incluso con el mayor esfuerzo, probablemente solo se desplazaría unos pocos metros. Esta distancia equivale a no moverse en absoluto. El general Ross intentó quitarse rápidamente el paracaídas, pero descubrió que no podía desatarlo en absoluto. El tiempo no espera a nadie. No. Con un grito de terror, el general Ross, una figura legendaria del universo Marvel, descendió lentamente a las fauces abiertas del husky. Las exclamaciones cesaron de repente. En la tienda de ultramarinos. Al oír el fuerte grito, Jay y los otros 2 miraron apresuradamente hacia la puerta. Pero a la derecha. Lo único que se podía ver era un paracaídas vacío que asomaba por la rendija de la puerta. Oye, husky, vuelve aquí ahora mismo. Jay rugió. El husky se asustó tanto que rápidamente volvió a su forma original y se escabulló desde afuera. Jay le dio una patada en el trasero. Dijo con exasperación. ¿No sabes lo peligroso que es estar afuera? Corriendo así por ahí. Tras sentir la patada en su parte trasera, que fue más leve que una cosquilla, el husky dejó escapar un lastimero eructo. Caminó hasta la esquina de la tienda, negó con la cabeza y escupió una gota cubierta de saliva, y... 95. La muerte de Ross es un asunto trivial en el gran esquema del universo Marvel. Ni siquiera Jay sabía que el general Ross ya se había metido en la barriga del husky. A Jay no le importaban en absoluto personas como el general Ross. En el universo Marvel, donde suceden todo tipo de cosas extrañas y maravillosas, un general militar ordinario realmente no puede causar mucho revuelo. En este momento. Aunque el general Ross se ha convertido en alimento para el husky. Sin embargo, el avión en el que viajaba seguía volando en el cielo. Además, la velocidad ya ha alcanzado su máximo. Estos aviones de transporte no están diseñados normalmente para volar muy rápido.
Pero no sé si es un problema del sistema o alguna otra cosa. Su velocidad, de hecho, superó el límite. Los dos motores del avión rugían bajo presión mientras volaba hacia el este, rumbo a Nueva York. En este momento. En el mar al este de Nueva York. Un avión de combate de una nave espacial de Shield se aproxima rápidamente a Nueva York. El piloto que volaba ese avión de combate tenía las palmas sudorosas. Aunque simplemente seguía órdenes, sabía que si realmente lanzaba ese misil nuclear sobre el centro de Nueva York, entonces, su nombre quedará registrado en la historia. Sin embargo, no será una descripción positiva. Pero no había nada que pudiera hacer. Como piloto novato, las consecuencias de desobedecer órdenes serían mucho mayores de lo que él podría soportar. El piloto de combate estaba muy nervioso. En ese momento, Tony se puso aún más nervioso. Ya había avistado el avión a lo lejos a través de los binoculares de alta tecnología de su traje de Iron Man. Incluso vio que habían colocado un misil debajo del avión de combate. Eso debe ser una bomba nuclear. Sin embargo, justo cuando Tony estaba pensando qué hacer, de repente sintió que todo el cielo se había oscurecido. Tony levantó la vista rápidamente. A 200 metros sobre el cielo, un enorme avión de transporte pasó rugiendo. Tony quedó momentáneamente atónito. ¿Cuándo pudieron los aviones de transporte volar tan rápido? El piloto de combate nunca esperó que un avión volara directamente hacia él. En este momento, el conductor se encontraba en un estado de extrema tensión. Ni siquiera se percataron del punto negro en la distancia. Yo tampoco vi ese puntito en el radar. Su atención estaba completamente centrada en el botón rojo que tenía delante. Prepárense para lanzar misiles nucleares, dijo el piloto de combate con nerviosismo. 3, 2, 1. Emisión. Auge. Justo cuando se pulsó el botón rojo de lanzamiento, una violenta explosión resonó repentinamente en el cielo. Una gigantesca nube en forma de hongo se elevó desde el nivel del mar. El aterrador impacto creó olas gigantescas en el mar. Ni siquiera Tony, que observaba desde la distancia, se libró y fue lanzado por la enorme onda expansiva. Tony finalmente recuperó el equilibrio tras caer al mar. La bomba nuclear explotó en el acto. Chocó con ese avión de transporte. En este momento, Tony oyó la voz sorprendida de Nick Fury a través de su comunicador. Stark, ¿cómo conseguiste desactivar esa bomba nuclear? Preguntó Nick Fury, inusualmente sorprendido. El mejor resultado sería detonar una bomba nuclear en el mar. Si explotara en el centro de Nueva York, las consecuencias serían inimaginables. Pero Tony estaba ansioso por encargarse él mismo de ese misil nuclear. Al fin y al cabo, es una forma muy sencilla de llamar la atención. Pero no tenía la desfachatez de atribuirse méritos que no le correspondían. Parece que un gran avión de transporte acaba de chocar con ese misil, Tony reflexionó un momento y explicó. Pero él mismo consideró la explicación un tanto ridícula. Un misil nuclear de última generación se ha estrellado contra un avión de transporte. Ni el propio Tony se creería semejante noticia. Después de todo, los aviones de transporte vuelan muy despacio y los misiles nucleares tienen sistemas de guiado, por lo que es poco probable que colisionen con algo antes de llegar a su destino. ¿Qué has dicho? Preguntó Nick Fury incrédulo. Vio la gigantesca nube en forma de hongo en la pantalla grande. Pero no se percataron de cómo ocurrió la explosión. En ese momento, al escuchar las palabras de Tony, parecía que estaba bromeando. Ciertamente. No es culpa entera de Nick Fury. Incluso Jay, tras oír la fuerte explosión, sintió que el sistema le estaba gastando una broma pesada. Un chiste que parece una nube de hongo. En la tienda de ultramarinos. Jay frunció ligeramente el ceño. La trama parece haberse desviado un poco. Originalmente, la bomba nuclear debía ser enviada a ese portal por Tony Stark, quien vestía la armadura de Iron Man. Entonces explotó la bomba nuclear, destruyendo el cuartel general de los Chitauri. Así terminó la guerra. Pero ahora, maldita sea. Ha sido golpeado por un avión de pacotilla y ha explotado prematuramente. ¿Y qué hay de los Chitauri? ¿Podría ser que Gul'dan por sí solo pudiera resistir a un ejército de decenas de millones de Chitauri? Jay lo pensó y llegó a la conclusión de que, si hubiera suficiente tiempo, tal vez sería posible. Desafortunadamente, la duración de Gul'dan es de solo 1 hora. ¿Y ahora? Ha pasado casi media hora. Jay volvió a mirar rápidamente la pantalla del ordenador. En el campo de batalla. La situación ha vuelto a cambiar.
La batalla, que inicialmente parecía un punto muerto, comenzó a inclinarse a favor del ejército Chitauri a medida que el portal se hacía más grande. Hay demasiados. Parecía interminable. Aunque los sirvientes de Gul'dan eran intrépidos, incluso si podían luchar contra 100 hombres, siempre llegaba un momento en que sus cuerpos estaban acribillados a balazos y no podían mantenerse en pie. Finalmente, el ejército Chitauri inició su lento avance. Al ver esto, los labios de Loki se curvaron en una leve sonrisa una vez más. Todas las tropas, hagan pedazos a ese monstruo. Gritó Loki con entusiasmo. Parecía como si todas las emociones reprimidas en su corazón hubieran estallado. Pero la alegría de Loki no duró mucho antes de que volviera a sentirse abatido. En el campo de batalla, Gul'dan, que había estado de pie en la retaguardia observando a sus sirvientes luchar contra el enemigo, volvió a moverse. Parecía completamente despreocupado por la situación actual. En cambio, esperaron en silencio algo. Finalmente, alzó el bastón con forma de calavera que tenía en la mano y comenzó a recitar un conjuro en voz baja. Unos minutos después, ante él brilló una luz verde y, de repente, apareció un enorme objeto cuadrado. Esto parece un caldero enorme. El interior del caldero brillaba con una luz verde, lo que hacía imposible discernir lo que había dentro. Pero Jai, de pie frente a la pantalla del ordenador, reconoció inmediatamente lo que era el caldero. El pozo de las almas. Una de las habilidades de Gul'dan. Cuando apareció aquel caldero, un extraño sonido pareció resonar por todo el cielo. Era como si incontables almas agraviadas lloraran en el cielo. Da bastante miedo. Los llantos se transformaron gradualmente en objetos azules translúcidos. Desde todas direcciones, comenzaron a congregarse hacia el pozo de las almas que Gul'dan había invocado. El primero en reconocer esas cosas fue el anciano. Observó con absoluto horror cómo millones de almas eran absorbidas por aquella extraña cosa. Entonces, aún más aterradores, después de que esas almas volaron hacia ese pozo, salieron de un color verde pálido. Estos espíritus de tonalidad verdosa comenzaron a buscar frenéticamente los cadáveres en el suelo. En menos de medio minuto, incontables cadáveres de soldados Chitauri se pusieron de pie de nuevo. Los ojos de todos esos cadáveres brillaban de color verde. Ya no es tan azul. Ahora mismo, un gran número de sirvientes se reunieron de nuevo en torno a Gul'dan. Un sirviente que posee un vestigio de poder maligno. Lo más aterrador es que el número de estos sirvientes malvados parece interminable. En cuanto un guerrero Chitauri cae al suelo, un alma saldrá volando inmediatamente del pozo de las almas y entrará en el cadáver. En tan solo unos minutos, el ejército de sirvientes de Gul'dan se contaba por cientos de miles. Por todas partes, bajo el cielo y sobre la tierra, había soldados Chitauri con brillantes ojos verdes. La situación se invirtió en un instante. No importa cuántos soldados Chitauri y leviatanes aparezcan en el portal, serán asesinados instantáneamente por los secuaces de Gul'dan. Luego se levantó de nuevo y se unió al ejército de sirvientes. Las habilidades de Gul'dan son como un código de trucos. Por muchos Chitauri que haya, no pueden resistir este flujo y reflujo de desgaste. Finalmente, por algún motivo desconocido, el número de soldados Chitauri que vuelan a través del portal parece estar disminuyendo gradualmente. Parece que algo ha ocurrido al otro lado del portal. En este momento, en este lado del portal, en la tierra, casi no quedan Chitauri con vida. Solo había un ejército de sirvientes con ojos de un verde brillante. Loki ya se había escondido discretamente en un rincón del tejado de Industrias Stark sin que nadie se diera cuenta. Ha perdido completamente la fe. Para ese monstruo, la guerra no parecía más que una farsa. Apenas tuvo que mover un dedo. Con su interminable ejército de sirvientes, cambió el rumbo de la batalla. En este momento, una sonrisa volvió a aparecer en el feo rostro de Gul'dan. De repente alzó su bastón de cráneo y gritó en idioma orco: «Hijos míos, ha llegado el momento del contraataque». Millones de esclavos comenzaron a correr enloquecidos hacia ese enorme portal de teletransportación. La expedición por fin ha comenzado. Y 96 después de que Gul'dan diera la orden. En todo el campo de batalla, millones de guerreros Chitauri resucitados rugían de furia. En este punto, estaban completamente bajo el mando de Gul'dan. Ni siquiera cuando luchaban contra los de su propia especie dudaban en absoluto. Innumerables guerreros resucitados volvieron a estar de pie sobre la aeronave. Docenas de enormes leviatanes también estaban divididos en filas ordenadas.
Acto seguido, Gul'dan caminó lentamente sobre el lomo de una bestia leviatán que se arrastraba frente a él. Tras haber estado de pie sobre el leviatán, dio un ligero pisotón. Una oleada de energía vil brotó de su cuerpo y se precipitó hacia el cuerpo del leviatán que se encontraba bajo sus pies. Tras recibir la energía vil otorgada por Gul'dan, el cuerpo del leviatán sufrió una tremenda transformación en un instante. De su cuerpo comenzaron a brotar tentáculos verdes que se extendieron por toda su superficie, como si añadieran otra capa de armadura a este gigante leviatán. Luego, comenzaron a crecerle continuamente afiladas espuelas óseas en el cuerpo, lo que le dio un aspecto aún más feroz. Hasta el final. Esos tentáculos verdes se fueron uniendo gradualmente en el lomo de leviatán, formando un trono verde oscuro. Gul'dan se sentó lentamente sobre ella. Blandió su bastón una vez más. Todo el ejército está movilizado. El ejército vil ha comenzado su marcha hacia el portal. Esta escena aterrorizó por completo a Loki. Esta fue una guerra de agresión planeada desde hacía mucho tiempo. Los agresores fueron ellos mismos, los Chitauri. Sin embargo, en esta situación, parece que los roles de agresor y víctima se han invertido. El ejército Chitauri se había convertido en el bando invadido. Y el agresor parece ser una sola persona. No. Solo hay un monstruo. Loki se desplomó lentamente sobre el tejado de Industrias Stark. En este momento, a través del cetro de la mente que tenía en la mano, de repente recibió una voz. Loki reconoció esa voz. Era la voz del líder Chitauri. Loki, será mejor que reces por ti mismo. Estamos cerrando el portal. Al oír las palabras del líder Chitauri, Loki se puso de pie rápidamente. Su rostro mostraba una expresión en constante cambio. Parecía ira, pero también, en cierto modo, desesperación. Los Chitauri, que eran increíblemente poderosos en todo el universo y saqueaban y quemaban por doquier, en realidad se retiraron. Estaban realmente asustados. Loki podía oír el terror en esa voz. Ante un solo individuo, toda la raza Chitauri, un ejército de decenas de millones de Chitauri, se retiró. Loki estaba desconsolado. Lentamente, volvió a ponerse en cuclillas en el suelo. Aunque podía comandar a los soldados Chitauri, no tenía control sobre el líder Chitauri. Son simplemente socios comerciales. Si no fuera por ese ser poderoso, los Chitauri ni siquiera habrían cooperado con nosotros. Loki estaba completamente desesperado, en este momento. El portal en el cielo comenzó a encogerse lentamente. Aunque el cubo cósmico se encuentra del lado de la Tierra. Sin embargo, al otro lado del portal, también hay un dispositivo de posicionamiento correspondiente. Obviamente. Los Chitauri destruyeron el dispositivo de posicionamiento. Por eso el Tesseracto no puede localizar la ubicación de los Chitauri. Por eso el portal se cerró lentamente. Pero el portal se está cerrando demasiado lento. En este momento, casi la mitad del ejército de Gul'dan ya había cargado. Incluso la gente en la Tierra puede ver que un aterrador tiroteo ha estallado al otro lado del portal. En este momento, el portal se está haciendo cada vez más pequeño. Gul'dan, que estaba de pie detrás del ejército de sirvientes, pareció darse cuenta de algo también. Si este portal está completamente cerrado, entonces parece que mi misión no podrá completarse. Lentamente se levantó del trono a lomos de su montura. La misión debe cumplirse. Esta es la razón por la que vino a este mundo. Un intenso brillo verde brotó de los ojos de Gul'dan. El bastón con forma de calavera que sostenía en la mano fue alzado una vez más. Un destello verde surgió repentinamente de su bastón y desapareció rápidamente tras el portal. En este momento, el portal finalmente se cerró por completo. Gul'dan, junto con decenas de miles de sus sirvientes, se quedaron en la tierra. Pero, sin embargo, Gul'dan no entró en pánico. Una extraña sonrisa pareció aparecer en la comisura de sus labios. Justo ahora, había localizado el mundo al otro lado del portal. La distancia no es un factor clave para un poderoso hechicero vil. Incluso recorrer distancias cortas resulta bastante fácil para un poderoso hechicero vil como Gul'dan. Con un leve grito, la legión restante de sirvientes comenzó a darse la vuelta y a dirigirse hacia el portal oscuro donde había aparecido Gul'dan. La puerta oscura aún permanece en silencio sobre el suelo de la ciudad de Nueva York. Pero, al otro lado del portal oscuro, sin embargo, se había convertido en territorio de los Chitauri. Bajo el mando de Gul'dan, decenas de miles de soldados Chitauri potenciados por la magia vil se precipitaron enloquecidos hacia el oscuro portal que brillaba con un tenue tono verde. Hasta el final.
Las legiones de sirvientes Chitauri y Gul'dan habían desaparecido por completo del campo de batalla. Gul'dan se quedó solo y caminó lentamente hacia el frente del portal oscuro. Pero no se precipitó. En cambio, se levantó de su trono y miró a su alrededor. Echó una última y profunda mirada a esta tierra vibrante. En su corazón, seguía pensando en cómo convertir el mundo entero en su malvado territorio. Cuando la mirada de Gul'dan se posó en la ubicación del templo de Nueva York, su mirada se detuvo repentinamente por un instante. Parecía que había visto algo que le interesaba. De repente, dos intensos rayos de luz verde brotaron de los ojos de Gul'dan. En la azotea del templo de Nueva York, la anciana, la hechicera suprema que había estado vigilando de cerca de Gul'dan, sintió de repente un leve temblor en su corazón. Al principio, el anciano quería reunirse con Gul'dan. Pero tras presenciar las extrañas habilidades de Gul'dan, perdió toda voluntad de luchar. O mejor dicho, sintió una sensación de miedo. No es que el anciano temiera no poder derrotar a Gul'dan. En cambio, descubrió que la energía maligna que emanaba de Gul'dan era simplemente demasiado aterradora. El anciano ya poseía un poder oscuro. Ella resistía constantemente el avance de la oscuridad. Calculó que si entrara en contacto accidentalmente con esa energía maligna, sería corrompida por el mal en un instante. Eso sería problemático. Es mejor abrazar la oscuridad que abrazar el mal. En este momento. Justo en el momento en que dos luces verdes aparecieron en los ojos de Gul'dan, la anciana sintió de repente como si su alma hubiera sido marcada por algo. Guyi estaba aterrorizado. Rápidamente controló su alma y ésta emergió de su cuerpo. 0 entonces. Bajé la mirada. Me sobresalté de inmediato. Una tenue runa verde apareció en el pecho de su alma. El alma de la anciana extendió apresuradamente una mano hacia su propio pecho. Pero no podía tocar nada. Esa runa verde parecía haber crecido sobre su propia alma. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? La expresión de Guyi se tornó repentinamente extremadamente fea. No quería provocar a ese monstruo, pero de repente me atacó. Aunque la runa verde ahora luce bien, el anciano desconoce su propósito. Ante lo desconocido, incluso el anciano estaba indefenso. Su alma regresó apresuradamente a su cuerpo. El cuerpo del anciano se elevó por los aires. Sin dudarlo. Corrieron rápidamente hacia Gul'dan. A medida que avanzaban, con un gesto de la mano, abrían instantáneamente el espacio del espejo. Aunque sentía cierto temor hacia Gul'dan, tenía que averiguar qué era lo que ese monstruo le había metido en el alma. De lo contrario, no podré comer ni dormir bien. La capacidad de la anciana para crear un espacio espejo es una de sus habilidades más poderosas. En el momento en que se abrió el espacio del espejo, recorrió una distancia de varios miles de metros, envolviendo directamente a Gul'dan en su interior. Guyi estaba eufórico. Ahora que hemos entrado en nuestro propio espacio espejo, las cosas son mucho más fáciles. En el espacio reflejado, la fuerza de uno se verá enormemente potenciada. Y la otra parte se verá perjudicada. Pero cuando el anciano volvió a mirar a Gul'dan, lo vi de repente. Gul'dan, a quien el anciano arrastró a la dimensión espejo, no mostró sorpresa alguna. Su expresión permaneció impasible. Incluso tenía una extraña sonrisa en los labios. Algo no está bien. Un mal presentimiento surgió repentinamente en el corazón de Guyi. PD. Esta es la quinta actualización de hoy. Siéntanse libres de personalizarla. Gracias a todos por sus donaciones y reseñas. Besos. 97. En realidad, Gul'dan estaba bastante interesado en la mujer humana de aspecto inusual que tenía delante. Podía sentir un extraño poder emanando del anciano. Esos poderes tenían muchas similitudes con la energía maligna que habitaba en su interior. Pero Gul'dan también presentía que su tiempo en este mundo parecía estar agotándose. Además, su misión aún no había terminado. Independientemente de las circunstancias, uno debe cumplir su misión. Los labios de Gul'dan se curvaron en una leve sonrisa, revelando una mueca que parecía más bien una mueca. Acababa de dejar su huella en esa mujer. Si tiene tiempo, volverá a este mundo. Ciertamente. Su regreso no se deberá, en absoluto, únicamente a esta mujer. Además porque, hay demasiadas almas solitarias en este mundo que necesitan su guía. En este mundo puedo crear una legión masiva de caballeros de la muerte. Gul'dan soltó una risita suave y agitó la mano frente a él. De repente apareció una enorme guadaña verde. Crack. Crack. El espacio del espejo se hizo añicos al instante.
Gully quedó conmocionado. La figura que se precipitaba hacia Gul'dan también se detuvo bruscamente. El espacio del espejo se ha hecho añicos. La anciana jamás había presenciado un ataque tan poderoso. Aunque atacara con todas mis fuerzas, jamás podría romper el espacio espejo. El monstruo, con un simple gesto de su mano, destrozó su preciado espacio de espejos. El corazón de Gully se llenó una vez más de miedo. Se detuvo en seco. Una copia ya no se puede mover. En este momento, Gul'dan pareció haber hecho algo insignificante, golpeando suavemente con su bastón al coloso Leviatán, potenciado por la magia vil, que se encontraba bajo sus pies. El gigantesco Leviatán, potenciado por la energía vil, atravesó lentamente el portal oscuro. Hasta que el cuerpo entero del Leviatán vil desapareció en el portal oscuro, el enorme portal oscuro pareció haber completado finalmente su misión y se hundió lentamente en el suelo. Solo quedaban ruinas. Gul'dan, el brujo vil que es bien conocido en todo el universo de Warcraft, finalmente ha abandonado el universo Marvel. Y por primera vez, este mundo ha presenciado una fuerza maligna que trasciende el sistema de poder de este mundo. Pero, aunque la gente del universo Marvel ya no verá a Gul'dan. Sin embargo, Jai aún era capaz de, en la pantalla del ordenador del supermercado. La figura de Gul'dan aún es visible. En este momento, Gul'dan, montado en un leviatán potenciado por energía vil, emergió lentamente de un enorme portal oscuro. Su inmenso ejército de sirvientes ya le esperaba en el cielo. Además de los soldados Chitauri resucitados, 50 supersoldados modificados por energía vil permanecían en silencio sobre los lomos de los otros gigantes leviatán. Tras haber sido transformados por la energía vil, pudieron sobrevivir por completo en el vacío. En cuanto a Gul'dan, no hace falta decir más. Acababa de llegar a la zona donde se encontraban los Chitauri cuando inmediatamente comenzó a blandir su bastón de cráneo. El inmenso ejército de esclavos inició su asalto al cuartel general de los Chitauri. En este momento, en la gigantesca nave nodriza de los Chitauri, el otro, el actual líder de los Chitauri, observó horrorizado cómo se desarrollaba la batalla ante sus ojos. Quedó atónito. ¿Cómo es posible que una guerra de agresión, que inicialmente iba bien, haya terminado así? ¿Cómo podía existir en la Tierra un ser tan poderoso? La información que recibió indicaba claramente que la Tierra era muy débil y que no podría resistir a su ejército. Pero, inesperadamente, se encontraron con un ser aterrador. Era solo una persona, pero dejó indefensos a millones de soldados. Lo que más desconcertó a el otro, el líder de los Chitauri, fue que el otro bando lo persiguió después de que él cerrara el portal. La batalla que se avecina es verdaderamente extraña. El oponente era capaz de resucitar indefinidamente a sus soldados caídos. Entonces, ese poder pasa a ser del otro bando. Con este cambio de poder, estoy seguro de que todo mi ejército será aniquilado. No. Esto no se puede hacer. El otro no tuvo otra opción. Solo podía contárselo a su amo. Unos minutos después. Finalmente, una figura borrosa apareció en una pantalla de la nave nodriza Chitauri. Su aspecto era algo borroso, quizá debido a la distancia. Pero, sin embargo, su voz se transmitió con mucha claridad. ¿Qué es? Esa voz era increíblemente autoritaria. Incluso a través de la vasta extensión del espacio, el líder Chitauri parecía seguir sintiéndose algo asustado. Maestro, necesito su ayuda. Un monstruo ha aparecido en la Tierra. Él solo ha repelido a mi ejército y ahora está atacando mi guarida y el líder Chitauri, el otro, se arrodilló justo frente a la figura borrosa en la pantalla. Su voz tembló ligeramente. No está claro si le tiene miedo a su amo o al monstruo que lo persiguió desde la Tierra. Pero, evidentemente, los Chitauri no ocupaban un lugar destacado a los ojos de ese ser. HMPH, un montón de basura inútil. Ni siquiera podéis destruir una tierra diminuta. ¿De qué me servís? La figura borrosa en la pantalla habló de nuevo. Sin embargo, el tono de sus palabras le heló la sangre al otro. Amo, somos tus siervos más queridos, por favor, sálvanos. Suplicó de nuevo el otro. Su ejército cayó demasiado rápido ante los monstruos de aquella tierra. Ni siquiera tuvo tiempo de huir. La nave nodriza Chitauri es enorme, y escapar de aquí no será algo que puedan hacer en poco tiempo. Pero, sin embargo, la situación de la batalla en el exterior ya era extremadamente crítica. Pero, en la pantalla, la figura borrosa guardó silencio, la pantalla se puso completamente negra. El líder Chitauri estaba al borde de las lágrimas. Invadir la Tierra fue, de hecho, una orden del amo.
Y ahora, tras haber fracasado, incluso ha sido abandonado por su amo. Fue, sin duda, el sirviente más trágico de la historia. Una tienda de artículos generales. Después de que la nave nodriza Chitauri en la pantalla del ordenador se incendiara y quedara completamente reducida a ruinas. Finalmente, Jai escuchó la notificación del sistema. Ding. Felicitaciones al anfitrión por su profunda implicación en la historia principal de Marvel, Batalla de Nueva York, con una tasa de participación del 100%. Recibirá como recompensa 5 puntos para la historia subsiguiente. Dim, criatura invocada de nivel 5, Brujo Bill Gul'dan, la duración ha terminado, regresa al mundo original. La pantalla del ordenador frente a Jai volvió a su estado original. En la pantalla, volvió a aparecer el juego en línea al que Jai había estado jugando antes, World of Warcraft. El personaje de Jai sigue en la mazmorra. Esos compañeros de equipo seguían allí también. En este momento. Rodeado de gente. El jefe que había desaparecido, Gul'dan, reapareció repentinamente. Esto sobresaltó a varios jugadores en la mazmorra. En este momento. Alguien escribió en el chat. Puede que no lo creáis, pero acabo de ver a Gul'dan en las noticias. ¿No me crees? Yo también lo vi. ¿Es monstruo era Gul'dan? Creo que yo también lo vi. ¿En qué época vivimos? ¿Todavía te crees la información de internet? Esas fotos están claramente retocadas. ¿Sí? ¿Acaso sois todos tontos? Gul'dan es solo un jefe final de un videojuego, ¿cómo podría ir a Nueva York? Están todos tan concentrados en ese monstruo que se parece a Gul'dan que no se dan cuenta de la aterradora invasión alienígena. Nueva York está sumida en el caos. Mi casa está en Nueva York, pero por suerte está en las afueras, aunque todavía podemos oír los ensordecedores disparos. ¿Alienígenas? Eso es solo algo que esas cadenas de televisión se inventaron para atraer espectadores, ¿verdad? En el chat, los jugadores que no habían abandonado la partida comenzaron a comentarlo entre ellos. Estos jugadores provienen de todas partes del mundo. Sin embargo, también se enteraron de un acontecimiento tan importante como la invasión alienígena a través de Internet. Al mismo tiempo. También he visto a ese aterrador brujo Bill Gul'dan en muchas imágenes en línea. Pero. En aquel momento, el centro de la ciudad de Nueva York estaba casi completamente destruido. Quienes tuvieron tiempo de tomar fotos se encontraban todos en lugares muy remotos. Por lo tanto, todas las fotos tomadas aparecen muy borrosas. La foto parece un poco falsa. Pocas personas creían en la aparición de Gul'dan. Al fin y al cabo, gran parte de la información que circula por internet hoy en día es falsa. Solo Jai parecía completamente despreocupado por los rumores que estaban difundiendo. ¿De qué tonterías estáis hablando? Es el jefe final, ¿vamos a luchar contra él o no? Jai tecleó furiosamente en su ordenador. Y 98 en los juegos en línea. A la orden de Jai, los jugadores lanzaron una vez más un ataque contra Gul'dan, el jefe final de la mazmorra. Si bien la batalla de Nueva York fue, sin duda, un acontecimiento importante. Este tema se está debatiendo en Internet en todo el mundo. Pero. En realidad, para quienes viven fuera de Nueva York, sus vidas no se han visto afectadas en absoluto. Después de todo, el pueblo Chitauri que habita la Tierra hoy en día nunca ha abandonado la ciudad de Nueva York. Incluso. Ni siquiera salieron de Manhattan. La fuerza de Gul'dan es verdaderamente aterradora. Los guerreros que resucitó con energía Bill bloquearon por completo a todo el ejército Chitauri cerca del portal. Entonces. Solo estos jugadores pueden seguir luchando en el juego. Solo. Lo que ignoraban era que el jefe al que estaban matando acababa de salvar la Tierra. Pero. Conforme avanzaba el juego, algunos jugadores finalmente descubrieron un problema. Porque este jefe, que acaba de desaparecer y luego reaparecer, no puede usar ninguna habilidad. Vaya, Gul'dan parece mucho más débil. ¿Qué ha pasado con sus habilidades? Sí, después de luchar durante tanto tiempo, todavía no ha usado ninguna de sus dos habilidades definitivas. ¿Y qué hay de la guadaña Bill y la tormenta de destrucción? Algo no cuadra. Parece que tampoco invocó al Caballero de la Muerte 26. Jai también notó este problema. Las habilidades de Gul'dan sí que tienen tiempos de recarga relativamente largos. Pero. Todavía no le he visto usar ni una sola habilidad. Esto es muy extraño. Inmediatamente después. De repente, a Jai se le ocurrió una posibilidad. ¿Podría ser que la habilidad se haya utilizado en el mundo real y aún no haya terminado de enfriarse? La sola idea de esa posibilidad le heló la sangre a Jai.
Da una sensación muy inquietante. Es como si el mundo en el que vive Gul'dan estuviera conectado con este universo Marvel. Las habilidades utilizadas aquí afectarán a los tiempos de recarga en el mundo del juego. Entonces, el mayor problema está aquí. ¿Recordará Gul'dan lo sucedido en el universo Marvel después de regresar al mundo del juego? Jai se sobresaltó repentinamente por sus propios pensamientos. Si eso es realmente así. Eso da un poco de miedo, la verdad. Ciertamente. Lo que Jai ignoraba era, Gul'dan ya ha dejado su huella en este mundo. El señalado no es otro que el anciano, el hechicero supremo, que actualmente se encuentra recluido en Camartaj. Dim, se ha detectado miedo en el corazón del anfitrión. El ordenador ha decidido ceder el control de las criaturas invocadas al anfitrión. A partir de ahora, todas las criaturas invocadas estarán bajo el control del anfitrión, independientemente de su nivel o ubicación. El sistema pareció percibir el miedo de Jai. Inmediatamente después se produjo una nueva reacción. Jai saboreó repetidamente el sonido de notificación del sistema, con el corazón rebosante de alegría. Las criaturas invocadas están bajo mi control. Sin restricciones de nivel ni de espacio. ¿No sería eso increíblemente genial? Jai incluso sintió que debía tirar el ordenador por la puerta. Como todas las criaturas invocadas están bajo mi control, cuantas más, mejor. Pero, justo después de que finalizara el sonido de notificación del sistema, otra cosa sumamente extraña apareció en la pantalla del ordenador de Jai. El nombre de Gul'dan, el jefe que estaba siendo brutalmente derrotado por los jugadores en la pantalla del ordenador, de repente se volvió verde. ¿Qué está sucediendo? Jai se quedó atónito. En el juego, los nombres en rojo indican que el jugador puede ser atacado. El verde es el color del nombre de la mascota de un compañero de equipo o jugador. Al mismo tiempo, las batallas dentro de la instancia también cesaron. Ninguno de los jugadores puede atacar ya al jefe Gul'dan. Un montón de signos de interrogación aparecieron instantáneamente en el chat del juego. Todos los jugadores quedaron completamente atónitos. Después de actualizar la página durante horas, ¿ya no puedo jugar? ¿Cómo es posible que un jefe de un videojuego se convierta en un monstruo con nombre verde? Esta aventura en la mazmorra estuvo repleta de demasiados sucesos extraños. Primero, el jefe de la mazmorra desapareció repentinamente y luego reapareció una hora después. Entonces, el jefe de la mazmorra dejó de usar habilidades, lo que alegró a los jugadores durante un tiempo. Inmediatamente después, el nombre del jefe se ha vuelto verde. ¿Ya no puede ser atacado? Incapaces de soportar la frustración del juego, los jugadores abandonaron el equipo, refunfuñando y maldiciendo, y salieron de la mazmorra. Hasta el final. Jai era el único superviviente de todo el incidente. En este momento. Estaba emocionado y con el ratón hizo clic en Gul'dan, el único jefe que quedaba en la mazmorra, en realidad. Eso es increíble. Jai casi saltó. En ese momento, Jai finalmente comprendió lo que significaba ser indistinguible del espacio. No solo cuando el jefe es invocado a este mundo, sino incluso cuando todavía está en el juego, una vez que ha sido invocado, obedecerá las órdenes de Jai. Eso es increíble. Jai gritó emocionado, luego salió de la instancia y llegó a la naturaleza salvaje del mundo del juego. En realidad, Gul'dan lo siguió afuera. ¿Gul'dan se ha convertido en la mascota del personaje de Jai? Jai seguía sacando con entusiasmo su Gul'dan del juego. Mientras tanto, afuera, la batalla de Nueva York finalmente ha terminado. Con la mente turbada, la anciana condujo a sus discípulos de regreso a Camartaj, sintiendo aún un miedo persistente. Acababa de regresar cuando anunció que se retiraría a la soledad. Los discípulos estaban todos perplejos. ¿Por qué el Maestro Supremo, que era tan poderoso, necesitaría retirarse a la soledad? Incluso Moró, que era el más cercano a la anciana, preguntó por su situación con gran confusión. Pero Gully no dijo nada. No sabía cómo explicarlo. Al mismo tiempo, tampoco quería que nadie supiera que le habían implantado una runa extraña y maligna en el cuerpo. Sus discípulos sabían muy poco sobre esa energía maligna y tenían muy poca resistencia a la tentación. Su antiguo discípulo más preciado, Casillas, es el mejor ejemplo. Se convirtió en sirviente de Dormammu porque no pudo resistir la tentación de las fuerzas oscuras. Además, el anciano descubrió que el poder maligno era incluso más propenso a corromper a las personas que el poder oscuro. Ni siquiera quería que sus discípulos tuvieran contacto alguno con esas energías malignas.
La anciana simplemente dijo que necesitaba estudiar algunas poderosas habilidades mágicas antes de esconderse en su propio espacio reflejado. Los demás magos estaban perplejos, pero no podían hacer nada al respecto. Mientras tanto, la anciana inició un largo período de investigación. La runa verde que llevaba en el alma la mantenía despierta por las noches. Estaba decidida a no abandonar su espacio reflejado hasta que recuperara la runa. Tras su derrota, Loki fue capturado de nuevo por los Vengadores. En comparación con la última vez, Loki fue mucho más obediente esta vez. Le tenía pavor a Gul'dan. Cuartel General Terrestre de Shield. Los Vengadores se reúnen. Pero las expresiones en los rostros de todos no eran muy buenas. Esta guerra tuvo un profundo impacto en ellos. Estas personas siempre han sido líderes en sus respectivos campos. Pero 200 no fue hasta que participaron personalmente en esta horrible guerra que se dieron cuenta de que siempre hay personas más capaces que ellos mismos. Incluso Thor, que era intrépido, quedó profundamente aterrorizado por el poder de Gul'dan. Incluso llegó a pensar que, aunque viniera su propio padre, tal vez no podría hacer frente a ese monstruo. Por no hablar de mí mismo. Y esto ocurrió después de que perdiera el martillo de Thor. Thor sintió una oleada de frustración al pensar en su martillo. Si aún tuviera el martillo de Thor, al menos podría haber sido de alguna ayuda en la batalla anterior. No es que Tony Stark acaparara toda la atención durante todo el tiempo. ¿Quién está dispuesto a venir conmigo a recuperar mi martillo? Preguntó Thor tímidamente, mirando de repente a los Vengadores que lo rodeaban. Tras esta feroz batalla, incluso Thor, el megalómano, forjó una profunda amistad con los demás Vengadores. Thor no conocía realmente al tipo que le robó el martillo. Ni siquiera sabían dónde estaba. Como ya no podía sentir el martillo de Thor, no tuvo más remedio que recurrir a sus compañeros en busca de ayuda. Tengo algo que hacer, dijo Natasha, la viuda negra, forzando repentinamente una sonrisa. Después de todo, el gato de la suerte de Jai no es más que un mutante de nivel 2. Natasha, tras haber recibido entrenamiento profesional de espía, se fue deshaciendo gradualmente de la influencia del gato de la suerte. Ella ya había notado que algo extraño ocurría en el supermercado. Al enterarse de que Thor iba a pedirle el martillo a Jai, se asustó tanto que de inmediato y contacto expresó su negativa, pero Thor no se percató del atisbo de miedo en el rostro de Natasha. Volvió la mirada hacia sus otros compañeros, y 99. La mirada de Thor recorrió los rostros de todos sus compañeros. Parecía que todo el mundo evitaba su mirada. Incluso Nick Fury, que estaba de pie junto a él, giró la cabeza en silencio, aparentemente admirando el paisaje que se veía por la ventana. Todavía tengo algunos asuntos que atender en la empresa, así que me voy ahora. Tony soltó una risita 2 veces, se despidió de todos y salió apresuradamente del cuartel general de Shield. El Dr. Banner lo persiguió apresuradamente, diciendo mientras corría: Stark, espérame, tengo algo que hablar contigo. Los dos, uno tras otro, se escabulleron. El capitán estadounidense que estaba a su lado vaciló levemente. Al ver el estado de indefensión de Thor, no quería ir a esa extraña tienda, pero no pudo soportar no ayudar. Es un verdadero dilema. Pero afortunadamente, Aukeye Barton habló primero. ¿Qué tal si voy contigo?, dijo Barton con una cálida sonrisa. En realidad, nunca había conocido a ese misterioso asesor Lin. La última vez que Jai fue al Helicarrier de Shield, estaba bajo el control de Loki. Así que no lo vi. Él tampoco tenía una mala impresión de Jai. Y lo que es más importante, causó muchos problemas a todos en las batallas anteriores. Así que quiso enmendar sus errores. Incluso reconciliarse con Thor sería mejor que no hacer nada. Al ver que Patton se había ofrecido voluntario, Steve finalmente se sintió aliviado. Ya que Barton va contigo, volveré a descansar primero. Y Steve soltó una risita 2 veces, cubriendo suavemente la herida en su cintura con una mano, haciendo que pareciera que la herida era bastante grave. Steve, siendo un hombre honesto, finalmente encontró una excusa para sí mismo. La batalla terminó hace tanto tiempo, y solo ahora recuerdo cubrirme la herida. Pero Thor no prestó mucha atención a las razones que dieron los demás. A Saúl nunca le gustó preocuparse por asuntos tan triviales. Su mente estaba completamente centrada en cómo recuperar el martillo de Thor. Si no consigue recuperar el martillo de Thor, ni siquiera tendrá el valor de volver a Asgard. Regresar con las manos vacías sería el hazmerreír de sus compañeros asgardianos. No. No hay necesidad de regresar a Asgard. Solo Loki podría hacerme reír hasta morir.
Para salvar las apariencias, debemos recuperar el martillo de Thor. ¿Nos vamos ya? Thor se estaba impacientando. Cada minuto que pasaba lejos del martillo de Thor era una tortura para él. Patton también estaba de muy buen humor. Este tipo, el único de los Vengadores que nunca había conocido a Jay, sentía mucha curiosidad por Jay, el asesor honorario. Había preguntado muchas veces a Natasha y Coulson, pero sus descripciones de Jay eran muy vagas. Al principio, todos tomaban la iniciativa de promocionar la tienda de Jay, diciendo que los productos que allí se encontraban eran de buena calidad y baratos. Pero más tarde, cuando volvió a preguntar por el supermercado, todos guardaron silencio. Era como si hubiera algo de lo que no quisieran hablar. Esto despertó aún más la curiosidad de Patton. ¿Cuál es exactamente la razón por la que Natasha, Coulson y los demás tienen una relación de amor-odio con ese supermercado? Los dos se despidieron de Nick Fury y finalmente partieron hacia la tienda de Jay. Después de que ambos abandonaran el cuartel general de Shield, Nick Fury tampoco se quedó de brazos cruzados. Como director de Shield, tras haber experimentado una invasión alienígena tan grave, debe revisar la guerra y aprender de ella. Y resumamos las deficiencias de Shield para poder corregirlas en el futuro. Además, como comandante más directo de esta guerra, también tenía que informar de todos los detalles de la misma a sus superiores. En una sala de conferencias secreta en la sede de Shield, dos agentes de alto rango de Shield ya esperaban la llegada de Nick Fury. El hombre y la mujer eran los dos subordinados de mayor confianza de Nick Fury. Coulson y Lee. No solo eran los subordinados de mayor confianza de Nick Fury, sino también dos de los agentes de más alto rango en Shield, además de Nick Fury. Eran la mano derecha e izquierda de Nick Fury. Nick Fury estampó su huella dactilar en la puerta de la sala de reuniones secreta, luego empujó la puerta y entró. Justo ahora, ambos habían realizado una clasificación preliminar de la información sobre esta guerra. Tras la llegada de Nick Fury, ambos informarán al director Fury sobre la información recopilada. Pero, en cuanto Nick Fury empujó la puerta y entró, notó inmediatamente que algo no andaba bien entre ellos dos. Parecía que querían decirme algo. La conmoción que sentían estaba escrita en sus rostros. Algo debió haber sucedido. Nick Fury preguntó con ansiedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Mientras hablaba, Nick Fury se sentó en la silla que estaba justo delante. En esta guerra, Shield no hizo una contribución significativa a la victoria. Pero, después de todo, la guerra ha terminado. Y terminó con la victoria de la Tierra. Esto ya es perfecto. Así pues, aunque las expresiones de ambos hombres parecían un poco extrañas, Nick Fury no les prestó mucha atención. En este momento. Al oír las palabras del director Fury, ambos intercambiaron una mirada, y Coulson habló primero. Director, descubrimos algo mientras organizábamos las grabaciones de vídeo de esta guerra. Este asunto es bastante increíble, así que sentimos que debíamos contárselo antes de comenzar nuestro infieme. La expresión de Coulson no era exactamente grave, pero tampoco parecía relajada en absoluto. Vaya. Nick Fury se quedó ligeramente sorprendido. Inmediatamente se interesó por lo que Coulson estaba a punto de informar. Él asintió y dijo: muy bien, cuéntame qué cosas inusuales has descubierto. Nick Fury se reclinó hacia atrás, adoptando una posición más cómoda. En este momento, Coulson cogió repentinamente el mando a distancia que estaba sobre la mesa y encendió un monitor en la sala de conferencias. Jefe, mírelo usted mismo. Son imágenes de vídeo de 2 minutos antes de que apareciera el monstruo, a mitad de la guerra. Al oír hablar del contenido del vídeo, el rostro de Coulson volvió a mostrar una expresión extraña. Mientras Coulson accionaba los controles, de repente apareció en el monitor una escena de toda la ciudad de Nueva York. La imagen es muy nítida. Parece un primer plano. Pero, sin embargo, estas imágenes de vídeo no fueron filmadas a corta distancia. En cambio, las imágenes se tomaron utilizando satélites especializados. El satélite que capturó esta imagen pertenece exclusivamente a Shield, y fue lanzado a órbita específicamente para permitir a Shield detectar amenazas en la Tierra de manera oportuna. Los vídeos que graba son en muy alta definición. Mientras Coulson manejaba la cámara, la pantalla se desplazaba gradualmente hasta la calle 58 en Manhattan, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Nueva York. Cuando Nick Fury vio el coche amarillo brillante con 2 pequeñas alas rojas en la foto, supo inmediatamente dónde estaba ese lugar. ¿No es esta la tienda de comestibles del consultor Lin? Preguntó Nick Fury confundido. Jay ni siquiera movió un dedo en la guerra anterior.
¿Qué haces mirando su tienda de comestibles ahora? Nick Fury estaba algo desconcertado. Sin embargo, ni Coulson ni Hill respondieron. En cambio, ambos señalaron la pantalla que tenían delante. Nick Fury se limitó a mirar con los ojos muy abiertos el vídeo en la pantalla. En la imagen, se puede ver claramente que dos mujeres están de pie en silencio junto a la puerta. Junto a ellos había un perro y un coche. Pero inmediatamente después, una figura enorme apareció repentinamente no muy lejos de la tienda y volaba hacia la tienda de Jay. Justo en ese momento, la mujer que estaba de pie delante, a juzgar por su figura y su cabello, debía de ser Sharon. De repente, alzó un martillo en la mano. Ese martillo le resulta familiar a Nick Fury. Parece el arma de Thor. Esta escena también me resulta familiar. Nick Fury ya lo había visto antes en la pantalla del ordenador. Sin embargo, la calidad de la imagen no era muy buena en aquel entonces. Solo se podía distinguir un contorno aproximado. Y ahora, ver imágenes tan increíblemente nítidas aún impresiona profundamente a Nick Fury. En el vídeo, aparecieron repentinamente relámpagos y truenos en el cielo. Innumerables relámpagos danzaron en el cielo. Un asombroso relámpago comenzó a aparecer en el martillo de Thor que Sharon sostenía en la mano. Eso es increíblemente poderoso. Aunque era la segunda vez que lo veía, Nick Fury seguía sintiendo ese poder aterrador. Nick Fury dirigió su mirada a Coulson y Hill. Quiero confirmar si esta es la escena que ambos querían que viera. Si pudiéramos encontrar la manera de que Sharon y ese martillo volvieran a Shield, la fuerza de Shield aumentaría significativamente. ¿Esto es lo que querías informar? Es realmente impactante. La primera vez que lo vi, me pareció increíble, y al verlo de nuevo ahora, sigo pensando lo mismo. Los ojos de Nick Fury aún mostraban una leve expresión de sorpresa. Pero, al oír las palabras de Nick Fury, Coulson negó lentamente con la cabeza y dijo: No, jefe, no es eso. Por favor, continúe leyendo y Nick Fury se quedó ligeramente sorprendido. Si no esto, ¿acaso hay algo más impactante? Volvió a mirar la pantalla. Inmediatamente después, Nick Fury vio otra escena. En el vídeo, antes de que Sharon pudiera invocar el rayo, otra mujer que estaba detrás de ella apareció flotando lentamente. Se ve más claro que la última vez que lo vi. Además, en este vídeo se puede confirmar definitivamente que la figura es Wanda, la hermana de Jay. Inmediatamente después, un resplandor rojo comenzó a emanar de su cuerpo. Su largo vestido ondeaba al viento, como una escena de una película de fantasía. Entonces, de repente, una esfera de luz rojo sangre apareció en la mano de Wanda. Con un ligero empujón, el orbe rojo sangre salió disparado a una velocidad increíble hacia el gigantesco leviatán que se encontraba en la distancia. Momento. La esfera roja de luz explotó sobre el gigante leviatán. Un poder aterrador estalló repentinamente. Hizo volar al leviatán. Poderoso. Miedo. Nick Fury era plenamente consciente del poder y el enorme tamaño del leviatán. Aunque no parezca muy grande en el vídeo. Sin embargo, en realidad mide entre 30 y 40 metros de largo. Además, estaba cubierto con una gruesa capa de blindaje. Su peso y sus capacidades defensivas son increíblemente fuertes. Pero incluso semejante gigante salió volando por el golpe casual de Wanda. Esto demuestra lo aterrador que es el verdadero poder de Wanda. En comparación con el uso que hace Sharon de un objeto externo como el martillo de Thor para invocar rayos, las habilidades de Wanda parecen ser mucho más poderosas. En este momento, Nick Fury pareció comprender finalmente por qué Coulson y ella se lo habían informado por separado primero. Esto es realmente muy importante. Las imágenes de limpieza de este vídeo me convencieron aún más de las habilidades de Wanda y Sharon. Sin duda merece la pena prestarle mucha atención. Tras conocer esta noticia, es probable que Shield tenga que cambiar de nuevo su estrategia con respecto a la situación de Jay. Sí, en el vídeo se ve que la mujer poderosa es Wanda, la hermana de Jay. Esta información es muy importante. La analizaremos más tarde y decidiremos si debemos invitar a Wanda a unirse a los Vengadores, dijo Nick Fury con solemnidad. Nick Fury sintió una mayor afinidad por la familia de Jay. Pero dragones. En este momento, Coulson tosió levemente 2 veces de repente, luego dijo débilmente: Jefe, eso no es todo, por favor continúe leyendo. PD. Aquí viene un largo de 4000 palabras. La próxima actualización debería estar disponible esta noche. Tuve algunas cosas que hacer en casa esta tarde y no tuve tiempo de escribir. Esta noche trabajaré horas extras, pero seguiré actualizando con frecuencia, solo que un poco más tarde.
Gracias por su apoyo, jefes. En lo que respecta a la fuerza del protagonista, se ha puesto sobre la mesa la mejora de su fuerza, y pronto veremos la respuesta. Sin embargo, los jefes a quienes les guste la personalidad del protagonista no tienen de qué preocuparse. Aunque la fuerza del protagonista aumente, seguirá siendo un tipo astuto y malvado. 100. Nick Fury quedó completamente atónito ante las palabras de Coulson. ¿Debemos continuar leyendo? Ya he presenciado dos cosas que me han impactado profundamente. ¿Podría ocurrir algo aún más impactante a continuación? Nick Fury estaba lleno de dudas. Tanto el poderoso rayo controlado por Sharon como la luz rojo sangre que emanaba de Wanda eran extremadamente potentes. Esto ya de por sí es bastante aterrador. ¿Podría avecinarse algo aún más aterrador? Nick Fury se mostró, en realidad, algo escéptico. Sin embargo, al ver las expresiones serias en los rostros de Coulson y Lill, él también frunció el ceño gradualmente. Estos dos agentes no son del tipo que bromea. Dijeron que siguiéramos mirando, lo que significa que algo más va a suceder a continuación. Nick Fury abrió mucho los ojos y miró fijamente la pantalla que tenía delante, temiendo perderse algo. En este momento. En el vídeo. El ataque de Wanda hizo volar fácilmente al Leviatán. Inmediatamente después. El martillo de Sharon, el martillo de Thor, también atrajo todos los relámpagos del cielo. Sharon blandió su martillo, y una enorme corriente eléctrica impactó instantáneamente contra el gigantesco Leviatán que ya había sido lanzado por los aires. Esas corrientes eléctricas resultaron extremadamente dañinas para Leviatán. Además, el ataque de Wanda ya lo había dañado gravemente. Entonces, bajo el embate a esos rayos, el cuerpo del Leviatán se desplomó contra el suelo. Aplastó innumerables edificios y coches en el suelo. Esquirlas de piedra volaban por todas partes y una nube de polvo se levantaba. Todo el suelo pareció temblar. Sin embargo, tan solo 2 o 3 segundos después de que el cuerpo del Leviatán se estrellara contra el suelo. Repentino. Una bola de luz verde salió disparada instantáneamente desde delante de la tienda de Jay. Es muy rápido. Desapareció de la transmisión de vídeo. Si no fuera por la alta calidad de las imágenes satelitales tomadas por Shield, nunca habrían descubierto eso. Al mismo tiempo, Coulson pausó repentinamente el vídeo con el mando a distancia en la mano. Entonces, el vídeo se alejó repentinamente. La esfera de luz verde reapareció en el vídeo. Coulson reprodujo el vídeo. Pero la velocidad del vídeo se redujo un poco. Nick Fury pudo ver claramente que la bola de luz verde había llegado a varios kilómetros de la tienda de comestibles. Entonces, ¿se han escondido? Sí. En realidad, se adentró en la tierra. Inmediatamente después, se desarrolló una escena aterradora. Donde la esfera verde de luz se hundió en el suelo, este comenzó repentinamente a elevarse y las casas a inclinarse. Parece como si algo enorme emergiera del suelo. Tan solo unos segundos después, en ese lugar apareció un portal gigante. La figura de Gul'dan emergió lentamente de aquel portal. Nick Fury quedó atónito. Su expresión era inexpresiva, como si su cerebro no estuviera procesando del todo lo que estaba sucediendo. Aún hoy, sigue sin saber el nombre del monstruo. Pero comprendió, sin embargo, que el monstruo era realmente aterrador. El ejército Chitauri, del que Loki se había jactado de ser casi invencible en el universo, había sido derrotado por él. Una sola persona resistió a una raza extremadamente poderosa a lo largo de todo el universo. Incluso lanzaron un contraataque. Es como un dios. No. Demonio. Ese tipo, que resucita cadáveres e invoca almas, sin duda utiliza métodos demoníacos. Nick Fury siempre había estado intrigado por los orígenes de Gul'dan. Pero nunca lo pensé. Ese monstruo increíblemente poderoso en realidad provenía de la tienda de Jay. Esa bola de luz verde provenía de la tienda de ultramarinos. Ahora se puede confirmar prácticamente que el monstruo que derrotó el Sol o al ejército Chitauri fue creado por Jay. ¡Ay, Dios mío! Nick Fury pareció haber perdido todas sus fuerzas y se desplomó en su silla. Cuando el poder de una persona es tan grande que no tiene miedo, entonces ha trascendido las limitaciones de la vida mundana. Nick Fury finalmente lo entendió. ¿Por qué Jay actúa de forma tan independiente y poco convencional? No tiene miedo de ofender a nadie, incluso se atrevió a robar el martillo de Thor. Resultaron ser. Todo esto tiene una razón de ser. En este momento, Coulson caminó lentamente hacia Nick Fury, con el rostro contraído en una mueca, y dijo débilmente:
Jefe, esto es lo que queríamos mostrarle. Nick Fury aún estaba conmocionado. Ignoró a Coulson. En este momento, su corazón se llenó de algo más que conmoción. También persistía un miedo latente. Jai puede invocar a tal ser, por lo que básicamente no tiene rivales en la Tierra. Probablemente se encuentren entre los mejores de todo el universo. Afortunadamente, logró acercarse a Jai la primera vez que lo conoció. También le asignó a Sharon como su asistente. Si me hubiera negado entonces, las cosas serían sin duda muy diferentes ahora. No. No. Esta relación no es lo suficientemente fuerte. El cerebro de Nick Fury empezó a trabajar a toda marcha. Como jefe del mayor servicio secreto del universo Marvel, es muy inteligente. En el pasado, sin importar cuál fuera el problema, él podía encontrar fácilmente una solución. Pero, frente a Jai, sentía que debía ser extremadamente cauteloso. Debes asegurarte de que la otra parte esté completamente de tu lado. Solo cultivando una buena relación con Jai podremos garantizar la verdadera seguridad de la Tierra. Thor y Loki no son más que nubes pasajeras. El verdadero hombre fuerte es Jai, que siempre ha llevado una vida discreta en esa tienda de comestibles de la Avenida 58 en Manhattan. En este momento, Nick Fury se levantó de un salto de su silla. De repente recordó que Thor y Barton parecían haber ido a la tienda de comestibles de Jai. Parece que están decididos a reunir el martillo de Thor. No. No debemos permitir que actúen impulsivamente. Nunca te metas con Jai. Ni hablemos de si los dos podrán manejar la situación si Jai se enfada.